Ya, ¿cómo están muchachos? Ahora sí, formalmente buen día. Les saludo el profesor Francisco Mendoza. Vamos a tener hoy clase de Historia Universal. ¿Ya? Eh, bueno, la clase anterior que han tenido con el profesor Yucra han visto el tema de Roma, ya si me confirman, eso fue lo que él me terminó mencionando. Cuando hablamos de Roma, ya muchachos, esta termina siendo, digamos así, cronológicamente, de acuerdo a la periodización realizada por parte de Cristóbal Keller, termina siendo la última etapa de la denominada Edad Antigua. ¿Ya? Roma termina siendo en realidad una síntesis de todos los grandes logros culturales de las civilizaciones de Oriente y de Occidente, ¿ya? Precisamente por la expansión territorial que tuvo y por la absorción de una serie de elementos culturales de diferentes pueblos. Sobre todo, ya sobre todo de Grecia. Recuerden que Roma es considerada como el cenit, el máximo punto de la civilización occidental en la Edad Antigua, y su cultura va a ser considerada con el nombre de la cultura greco-romana o grecolatina. ¿Por qué? Porque no solamente se va a terminar tomando los dioses ya de la cultura griega, sino también su filosofía, su literatura, sus propuestas políticas, pero digamos así mejoradas, recargadas. Por ejemplo, ¿en dónde? Por ejemplo, en el desarrollo ya de las construcciones de ciudades o centros urbanos, que va a terminar expandiéndose por todos sus dominios, lo cual terminó siendo fundamental, ya, fundamental para organizar diferentes territorios, para poder difundir su cultura, su sistema de gobierno, su sistema tributario, su fuerza militar, que terminó siendo exorbitante, ya no solamente gigante por la cantidad de tropas que venía teniendo, sino por la tremenda organización que le permitió la conquista de muchos territorios a la vez. ¿Ya? Además de ello, la formación de acueductos y canales, ya la expansión de su sistema legal, o el derecho romano, que es considerado como su mayor aporte y que fue pregunta de examen de admisión. ¿Por qué es tan importante el derecho? Profesor, sí, por ejemplo, en el Perú actual, derecho o leyes también terminamos teniendo. La diferencia está en que en esa época las leyes terminaban cumpliéndose, ¿ya? A diferencia del caso del territorio peruano. Pero además de eso, terminaba siendo de acceso general, ¿ya? Teóricamente, por lo menos, o en la mayoría de los casos, la ley se terminaba aplicando ya ante quien fuera necesario, ¿ya? Ante quien fuera necesario. De tal manera de que el acceso a la igualdad a la ley y el cumplimiento del derecho de manera estricta terminó siendo de Roma una civilización bastante avanzada. Si Roma terminó siendo, sí hay ruido. Como le decía, estoy en el techo y siempre hay un poco de ruido, como tal vez también pasa por sus casas, ¿no? Pasa la basura, ladran los perros, hay vendedores, ambulantes, así que es parte del ruido ambiental. ¿Ya? Te decía hace un rato, si Roma termina siendo tan buena, tan organizada, tan fuerte, tan poderosa, ¿por qué termina cayendo? Bueno, en realidad, como todas las sociedades, dentro de las mismas también van a haber grupos de poder, como lo puedes terminar viendo, por ejemplo, en el proceso electoral actual, ¿no? ¿Ya? O sea, los grupos de poder van a terminar buscando llegar al poder y quien está en el poder va a buscar mantenerse. ¿Ya? Esa es una cuestión básica y lógica del escenario político. Y en el caso particular de Roma, ¿qué podemos observar? Si bien Roma se expande de una manera gigantesca, recuerden ustedes que también van a terminar apareciendo una serie de problemas. Su misma expansión termina siendo un problema. Eh, la cantidad de territorios que obtiene le permite a Roma tener una gran cantidad de esclavos, territorios fértiles, mercados para el comercio, rutas comerciales y marítimas tremendas para su desarrollo económico. Pero Roma crece porque estaba obligado a crecer. ¿A qué me refiero con ello? ¿Ya? En el momento en que Roma realiza nuevas conquistas, ¿ya? No solamente obtiene riquezas, sino también tiene que mantener esos territorios con más tropas en la región, con la movilización de burocracia y gastos contra las rebeliones que se vienen produciendo. Entonces, las conquistas le obligan a seguir teniendo mayor cantidad de conquistas. Roma es un pueblo que vive de la guerra. Y cuando te hablo que vive de la guerra, ya es porque la guerra le genera esos beneficios. Eh, Hay un emperador, ya que espero recuerden su nombre. Ya, a ver, una pregunta así, examen oral rápida. ¿Cuál es el emperador con el que se logra la máxima expansión territorial de Roma? A ver si me lo terminas poniendo en el chat. Ya, a ver, recuerden. ¿Cómo se llama el emperador con el que se logra la máxima expansión territorial de Roma? A ver, ahí están respondiendo, una persona está respondiendo, pero somos 53, ¿ah? Ya. A ver, dato básico. ¿Justiniano? No, estamos hablando de Roma. Trajano, ya Trajano. Trajano, emperador, un ratito voy a parar el audio, ya, porque hay mucha
Ya, le decía, la respuesta correcta es Trajano, como hace un rato veía planteando. Trajano es un caso especial, ¿ya? No sé si han podido ver eso en el tiempo que tienen para poder dictar en el semestral, profe Yucra, pero recuerden que Trajano es un Optimus, así se le termina llamando. Se había terminado dando una ley por la cual, ya, por la cual los emperadores no tenían que haber nacido en Roma específicamente. Trajano termina siendo de padres romanos, pero nacido en España. Y la ley del Optimus decía que aquel que tuviera las mayores capacidades para gobernar puede asumir el control del trono. Eh, Trajano logra la máxima expansión tomando el control de lo que actualmente sería Mesopotamia, pero yo siempre menciono un emperador que a mí me parece fundamental para la historia de Roma, que es su hermano y sucesor llamado Adriano. Adriano, en lugar de seguir conquistando más territorios, reduce los dominios de Roma, sobre todo en el oriente, es decir, devuelve a los pueblos que su hermano había vencido los territorios que se les había arrebatado. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estos pueblos constantemente se venían rebelando. Entonces lo que él hizo es, le devuelve la independencia a los reinos bajo una serie de promesas. La promesa terminaba siendo el apoyo militar, el apoyo económico, cuando Roma tuviera problemas. A cambio de eso, te regreso tu libertad. Si bien eso terminó evitando las rebeliones constantes y tan costosas del Oriente, Adriano hizo una segunda medida más. Adriano incrementa las murallas de los límites o las fronteras de Roma. Y eso terminó siendo, si bien en su momento una solución para poder evitar invasiones, eh, el problema futuro terminó siendo muy grande. Porque cuando Roma termina murallando sus fronteras, Roma ya no puede expandirse. Y Roma es un pueblo que vivía de la guerra y las conquistas y las riquezas que podía obtener. Entonces Roma, desde ese momento, no entra en crisis. Simplemente Roma desacelera su crecimiento. Cada vez tenía menos ingresos desde afuera, ya porque la población seguía creciendo dentro del Imperio Romano. Y lo que van a hacer los próximos emperadores, por ejemplo, es incrementar los tributos dentro del Imperio Romano. ¿Ya? Eh, por ejemplo, ya uno de estos es Caracalla, espero que se acuerden porque es un emperador importante. Caracalla da una ley llamada como el Edicto de Ciudadanía, en la que establecía que todas las personas que hayan nacido dentro del Imperio Romano son ciudadanos con derecho, por ejemplo, al voto, con derecho a elegir sus representantes en el gobierno. Si bien esa medida democratiza en parte la vida política de Roma, tiene un problema. El problema es que se hace por una necesidad de dinero, porque Roma ya no está generando ingresos internos. Y eso a la larga genera problemas. En el llamado Bajo Imperio, ya que es la época de crisis del Imperio Romano y de Roma en general, se van a producir problemas. ¿Ya? Recuerden que hay un emperador llamado Diocleciano que divide el gobierno romano entre 4 administradores, la llamada tetrarquía del siglo III, que ha sido pregunta de examen de admisión, y que era una muestra de la debilidad del gobierno central. Un emperador también conocido con el nombre de Constantino, ya no se olviden que retoma el control del gobierno central desde Roma, ya, y le termina dando la libertad de culto religioso a los pueblos, con eso el cristianismo va a dejar de ser perseguido. Y el último emperador importante es Teodosio, ya, quien establece la división de Roma ante la permanente invasión que se venía produciendo por parte de los pueblos extranjeros o bárbaros. Eh, Toda esta crisis en general, debilidad de las fronteras, corrupción del gobierno, baja recaudación de impuestos, rebeliones permanentes, amenazas de invasiones, hizo de que Roma entre en una crisis permanente que facilitó su caída desde el exterior. Si bien ya se termina poniendo como punto final del Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo, Roma viene teniendo una agonía de 200 años aproximadamente. ¿Ya? Y esto se produce producto de las denominadas invasiones bárbaras, o para ser muy específicos, las invasiones germánicas, como le estoy poniendo en el título de la clase de hoy. Hoy tenemos que ver 3 temas: las invasiones germánicas sobre Roma y la formación de sus respectivos reinos y los cambios culturales que se van a producir en Europa Occidental, pero también tenemos que ver parte de los eventos que se van a ir produciendo en otras partes del mundo. En Europa Oriental, con el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, y por otro lado, con el Imperio Árabe Musulmán. ¿Ok? Tenemos un poco menos de 2 horas para poder trabajar estos 3 temas. Miren ustedes, lo primero que les estaba poniendo acá en el título, miren ustedes, es el tema de Edad Media. 1. Porque con el profe Yucra, esperemos, ya ustedes van a terminar viendo 1 o 2 clases más de Edad Media. Van a hablar del feudalismo clásico y de la Baja Edad Media y la época de crisis. La Edad Media, cronológicamente hablando, va desde el año 476 hasta 1453. Es un periodo de casi 1000 años, ¿ya?
Pero la Edad Media va a ser dividida en de diferentes formas, va a terminar dependiendo mucho de los autores que terminemos trabajando. Yo siempre prefiero, ¿ya? Y así lo pongo en mi libro además, prefiero dividirlo en tres partes. Alta Edad Media, Media Edad Media o Medioevo, ¿ya? O feudalismo clásico, y la Baja Edad Media o Edad Media tardía. ¿Ok? Cuando hablamos de la Alta Edad Media, uh, Miriam, ¿a qué te refieres? ¿A que todavía no das pasos? Sí, estoy todavía en el título. ¿Ahí ya pasó? Sí, profe. Sí, sí. Dime, dime. No, ahora sí, se ha pasado. Estaba en la Sí, 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 sí. carátula de la... Sí, sí, seguí hablando de la carátula, todavía no estaba ya, entrando al tema. ya, profe. No te preocupes. Ya, le decía, he vuelto a la carátula. ¿Ya? Le decía, en la Alta Edad Media, este es el periodo que cronológicamente va entre el siglo V, es decir, 476, caída de Roma, hasta mediados del siglo IX, caída del Imperio Carolingio. En ese lapso de tiempo, entre el siglo V y el siglo IX, vamos a terminar haciendo el día de hoy Europa Occidental, reinos germanos, Europa Oriental, Imperio Bizantino, y Oriente o Asia, el Imperio Árabe Musulmán. ¿Ok? Cuando hablamos de Europa Occidental, hay dos grandes eventos en esa Alta Edad Media. La primera termina siendo los reinos germanos, que se van a desarrollar entre el siglo V hasta mediados del siglo VIII. Una característica general de ese periodo, muchachos y muchachas, es que hay una tremenda cantidad de guerras entre estos pueblos, ¿ya? Por definir fronteras, ¿ya? Es decir, el reino franco, que se va a instalar en lo que actualmente sería España, se va a terminar peleando con el reino visigodo que está actualmente en España por el control de territorios. De la misma manera, por ejemplo, los érulos que lograron tomar lo que hoy vendría a ser Italia van a ser expulsados por los ostrogodos y los ostrogodos le van a quitar territorios a los lombardos y el imperio bizantino a los ostrogodos y las guerras terminan siendo permanentes, ya permanentes. ¿Por qué se pelean? Repito, por la delimitación fronteriza, por el control de dominios territoriales. ¿Hasta cuándo dura la guerra? Hasta mediados del siglo VIII. ¿Qué pasa para que la guerra se acabe? ¿Profe, llegar a un acuerdo de paz? No, la verdad es que uno de estos reinos, el franco, le pegó a todos los demás. El reino franco, dirigido por Carlomagno, va a terminar uniendo gran parte de Europa Occidental en el llamado Imperio Carolingio, que va entre mediados del siglo VIII y mediados del siglo IX, ya en esta etapa de la Alta Edad Media en Europa Occidental. Pero para esta clase solamente vamos a ver del siglo V al siglo VIII los denominados reinos germanos. Profe, pero en tu diapositiva sale invasiones germanas del siglo III al siglo V. Es que esa es la primera etapa, ya es que esa es la primera etapa. Lo primero que hay que definir es lo siguiente, ¿ya? Los germanos se terminan ubicando en la zona norte del territorio europeo, ¿ya? Entre el río Danubio y el río Rin. Así viene una pregunta de examen, no me acuerdo si de admisión o simulacro, pero fue una pregunta muy específica. Entre el río Danubio y el río Rin se terminan encontrando los denominados germanos, ¿ya? ¿Quiénes son los germanos? Los germanos terminan siendo los pueblos que Roma denominaba como bárbaros y que se ubicaban en el norte de Europa. ¿De dónde viene la palabra bárbaro? Ya varios de ustedes deben recordar, ustedes son chicos de semestral. La palabra bárbaro es una palabra de origen griega. ¿Ya? Los griegos terminaban diciendo que los pueblos que no hablaban griego no se les entendía. Y cuando ellos hablaban, solamente era un sonido repetitivo que era bar, 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 bar. ¿Ya? Desde bar, bar, bar viene bárbaro. Ya viene bárbaro. Los romanos ya terminaron utilizando lo mismo. Bárbaro terminan siendo los extranjeros, es decir, los que no hablan mi idioma. Los romanos, recuerden ese término, eran un pueblo civilizado y a la vez eran un pueblo civilizador. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Los romanos se consideraban pues la cultura más esplendorosa de la historia, ¿ya? Y los romanos consideraban que su estilo de vida ya terminaba siendo el mejor. Ahora, ¿qué implicaba ser civilizado? Tres cosas. Número uno, vivir en civitas o vivir en ciudades, ¿ya? La ciudad terminaba siendo un espacio urbano, no rural. Rural es el campo donde se producen los alimentos. Las urbes o ciudades o civitas terminaban siendo como lo que vivimos nosotros en Lima, ¿ya? Calles, avenidas, centros de gobierno, zonas de comercio, viviendas para la población, etcétera, ¿ya? Con escuelas, con centros de leyes o derecho, etcétera. O sea, toda una vida urbana.
Entonces, donde Roma vivía, había ciudades. Donde Roma llegaba, llevaba a la organización de las civitas o ciudades, te civilizaba. Eso implicaba que tú aprendías a hablar el idioma culto, el latín, ¿ya? El latín de los romanos. Pero además de vivir en ciudades y hablar latín, ¿ya? Y hablar latín, implicaba tener el derecho, las costumbres que Roma te terminaba dando. Si Roma no había conquistado tu territorio, tú eras un pueblo incivilizado, bárbaro, salvaje, inferior, ¿ya? Entonces Roma, o los pueblos que habían sido conquistados por Roma tenían que agradecerle, porque gracias a la conquista romana habían logrado obtener desarrollo, civilización. Entonces todos aquellos que no estaban dentro de los dominios de Roma eran bárbaros o incivilizados, ¿ya? Incivilizados. Ahora, eh, ¿cómo se produce la invasión de los bárbaros hacia el territorio europeo? Como se pone acá, hay dos momentos diferentes. Las migraciones pacíficas, o el proceso de desplazamiento de gente sin violencia sobre el territorio romano, y las invasiones violentas que se van a producir entre el siglo IV y el siglo V. Pero ¿cómo puede haber un proceso de migración o invasión pacífica? Yo siempre pongo este ejemplo y tal vez alguien lo habrá escuchado. Eh, Muchos de nosotros, ya me incluyo, tenemos familiares en el extranjero, ¿ya? Seguramente, y ahí saber si alguien me termina confirmando. Yo tengo muchos familiares en los Estados Unidos. Algunos de ustedes también, tal vez, o en Europa, o en Japón, o en Argentina, o en Chile, o en Brasil, a donde hayan terminado migrando. Mis familiares no han entrado pues, con un coche bomba, con una metralleta para poder ingresar a los Estados Unidos. La mayoría ingresaron de ilegales, ¿ya? Y se fueron legalizando en el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿por qué un peruano, por qué un mexicano, un guatemalteco, un nicaragüense, un ecuatoriano, ¿ya? Termina migrando hacia otros países? Y la respuesta es bien simple, ¿ya? La respuesta es bien simple. Trabajo. No estoy diciendo que en nuestro país no lo haya. Estoy diciendo que allá va a terminar siendo mejor remunerado. Y con eso pueden tener una mayor posibilidad de ayudar a su familia, tanto las que puedan tener allá como las que puedan terminar ayudando desde allá dentro del territorio nacional. Yo recibo muchísima ayuda, por ejemplo, en este caso en la que mi familia caía de la pandemia. Entonces, es parte de ese proceso. Lo mismo terminaba haciendo acá. ¿Por qué los pueblos del norte, ya? ¿Por qué los pueblos del norte buscaban migrar hacia el territorio romano? ¿Ya? ¿Por qué los germanos del norte querían invadir al imperio romano? Lo que pasa es que en esa época la principal actividad económica es la agricultura. Y las tierras más fértiles se terminaban encontrando en la zona del sur de Europa, es decir, en la zona del imperio romano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los pueblos germanos, ya los pueblos germanos, quieren invadir Roma, repito, como muchos migrantes quisieran ir a los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encontraron en el siglo III? Lo que encuentran es un gobierno romano debilitado, con rebeliones en las fronteras, con una tremenda evasión de impuestos, con militares en menor cantidad que no están dispuestos a dar sus vidas por proteger a Roma. Así que los germanos comienzan a cruzar las fronteras, que terminan teniendo, que es una coladera y pueden entrar por donde quieran, y cuando llegan a Roma, ¿qué cosa es lo que encuentran? Que el gobierno del emperador Diocleciano había hecho una reforma tributaria y cobraba más impuestos a aquellas personas que tuvieran más tierras y más esclavos. ¿Qué es lo que hicieron los dueños de tierras? Fácil, ya fácil. Lo que comenzaron a hacer fue liberar a sus esclavos, y comenzar a contratar a los germanos o extranjeros como mano de obra barata, con el nombre de colonos, ya, con el nombre de colonos. ¿Qué se hacía? Ya que decía, se le hacía un contrato ficticio de compra y venta de tierras, ¿ya? En la que no te pagan al contado porque no tienen plata los germanos que recién están llegando. Entonces les hacía un contrato en que yo te voy a terminar entregando 2 hectáreas de tierra de acá a 20 años, siempre y cuando tú trabajes dentro de ese espacio. ¿Qué es lo que hacía el romano? El romano le decía, mira, yo te voy a terminar pagando 1.500 soles mensuales por trabajar mis tierras, pero tú me vas a terminar pagando 900 soles ya por las tierras, por el pedazo de tierra que yo te estoy dando a ti. Profesor, aguanta, pero solamente está ganando 600 soles mensuales. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero los 600 soles mensuales, ya, que para un romano promedio terminaba siendo una explotación económica, ya, para un germano que estaba recién migrando, era un montón de plata. Ya era un montón de plata. ¿A qué me refiero? En sus terrenos menos fértiles, ellos podían ganar 300 soles mensuales, ¿ya? Pero ahora ganaban 600 ya dentro del territorio romano. Repito, para un romano, esa era explotación laboral. Para un germano migrante, ese era un montón de plata que es la que estaba ganando.
de tal forma que yo prefiero que me exploten dentro de Roma a seguir trabajando dentro de mi territorio. Y aprovechando que las fronteras estaban débiles, las migraciones comenzaron a hacerse muy fuertes. ¿Qué sucedió? Llegó el momento en que el número de extranjeros o germanos que estaban viviendo dentro del territorio de Roma eran muchísimos, ¿ya? Y ante una fuerte crisis económica, lo que sucedió es que ahora faltaba puestos de trabajo. Y los romanos comenzaron a criticar la presencia de los extranjeros, ¿ya? Entonces el extranjero me quita trabajo, ¿por qué el gobierno no me protege a mí en lugar del extranjero? De tal manera que ante esa crítica muy fuerte, el gobierno romano tuvo que hacer algunos cambios. Y cuando hablamos de cambios, me estoy refiriendo a, uno, fortalecer nuevamente las fronteras para poder evitar invasiones, y segundo, no darle trabajo a los invasores ilegales. De esa manera, ya las migraciones que se habían realizado durante 50 o 60 años se terminaron frenando, ya se terminaron frenando. Segundo punto, ¿en qué iban consiguiendo chamba estos migrantes que iban entrando? Bueno, al principio conseguían trabajo en lo que los romanos no querían trabajar, en el mercado, pelando pollos, lo que sea, ya lo que sea. Pero además de eso, Roma comenzaba a tener problemas. Así que dentro de esos problemas, el gobierno romano va a comenzar a introducir a los germanos dentro del ejército, porque le iban faltando tropas para poder defender las fronteras o las rebeliones internas, ¿ya? Así que, repito, poco a poco van entrando al ejército y van ganando experiencia militar. La cosa se pone fea entre el siglo IV y el siglo V. En el siglo IV, como le estoy poniendo por acá donde dice causas de la migración del siglo IV y V, en la segunda línea dice el cambio climático del siglo IV. Hay un factor natural que va a terminar promoviendo este proceso. Eh, en el invierno, Europa suele tener una reducción de la temperatura muy fuerte, pero el norte de Europa es un territorio generalmente frío. El problema es que en el siglo IV se produce una pequeña era del hielo, así se le suele llamar, y las temperaturas descendieron más de lo normal. Te decía hace un rato que las tierras más fértiles de toda Europa estaban en el sur, ¿ya? Las tierras del norte no eran muy buenas, ¿ya? O sea, se tenía que hacer mucho esfuerzo para hacerlas productivas, pero con la reducción de la temperatura la cosa se puso horrible, horrible. Los germanos no tenían una buena cosecha, una buena producción de alimentos, y encima se producía un segundo evento, lo que dice en el punto número 1, acá en las causas de la migración, crecimiento demográfico. Es decir, la producción de alimentos era menor y la cantidad de gente terminaba siendo cada vez mayor. Y ahí se termina produciendo un problema. Más población, menos comida, ya menos comida. Esto hacía que los germanos dijeran, ¿a dónde me voy para poder conseguir alimentos para mi familia? ¿Dónde hay alimentos? La respuesta inmediata era Roma. ¿Y por qué no invadían Roma? Porque Roma venía teniendo ahora sus fronteras bien protegidas. Entonces, lo que sucede es que va a haber un tercer elemento que facilite este proceso de invasiones violentas. Y ese elemento termina siendo una migración o una invasión que viene desde el oriente, desde el Asia. Los hunos, encabezados por parte de Atila. Aquí hay una imagen en el mapa, si la logras ver, de un jinete a caballo con un arco y una flecha, o por lo menos con un arco en sus manos. Los hunos, liderados en ese momento por parte de Atila, llamado como el azote de Dios, terminan siendo excelentes jinetes y excelentes arqueros montados sobre caballo. Estos personajes llegados desde el Asia comenzaron a ingresar primero a los territorios del Imperio Romano Oriental, ¿ya? O sea, la zona de Oriente. Cuando los hunos comenzaron a llegar desde el Oriente, ellos rápidamente cruzaban las fronteras a caballo, invadían pueblos, saqueaban pueblos, incendiaban los pueblos, mataban gente y se iban. Los romanos terminaban siendo buenos militares, pero a pie, ya, pero a pie. Así que cuando los romanos llegaban a pie, lo único que encontraban era un territorio destruido y desolado, ¿ya? Y así fue en varios puntos del territorio romano. Los unos invadían, destruían, saqueaban, se iban, ¿ya? Se iban. Los romanos nunca los encontraban. Así que se fue generando tremendo pánico dentro de la población del Imperio Romano en general ante los hunos, que terminaban siendo una amenaza muy real para ese entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo, es que la gigantesca Roma tuvo que ponerse de rodillas ante los hunos de Atila y pedirle por favor que no los invadan. No solamente le tuvieron que pedir por favor, sino que además de eso le tuvieron que dar cupos, se le tuvieron que dar dinero a los hunos para que no los invadan.
Roma veía precisamente su poder debilitado, ¿ya? Y los hunos cumplieron su acuerdo. Pero como los hunos no iban a invadir Roma, ya decidieron meterse a la zona del norte de Europa donde se encontraban los germanos. Así que la presión de los hunos invadiendo Europa del norte hizo que los germanos, para no ser esclavizados o asesinados, terminen huyendo hacia el territorio romano. Profe, pero tú me has dicho de que Roma estaba, ya de que Roma estaba eh, protegida en sus fronteras. Sí, pero ahora había una desesperación por parte de los germanos por ingresar a Roma. Repito, para no ser asesinados, esclavizados, por alimentos y por el frío que venía haciendo en su territorio. Así que ellos van a comenzar a entrar, pero no se olviden que había una ley. No se le puede dar trabajo a los invasores ilegales. Una buena cantidad de pobladores de origen de un pueblo llamado como el pueblo de los godos, ¿ya? Van a terminar ingresando al territorio de lo que vendría a ser la zona del norte de Grecia, por acá, ¿ya? No tuvieron trabajo, decidieron ser mendigos, ¿ya? Pero no regresar al norte de Europa porque los alimentos eran muy escasos, ¿ya? Pero lo que se va a hacer a continuación es mucho más interesante. Eh, el emperador de aquella época se llama Valente. Valente termina enviando tropas para poder acabar con estos visigodos, ¿ya? Y los visigodos acaban con las tropas del emperador Valente. El propio emperador Valente decide movilizarse, ya, para poder enfrentar a este pueblo y termina siendo asesinado el emperador en una batalla fundamental llamada Adrianópolis. Recuerden que esta batalla de Adrianópolis termina siendo el evento que marca el inicio de las invasiones violentas de los germanos sobre el territorio romano. De ahí en adelante las agresiones van a ser bastante, pero bastante fuertes. ¿Ya? No se olviden ustedes. Entonces, a partir de ese momento, repito, de estos elementos combinados, ¿ya? Falta de alimentos, crecimiento de la población y la presión de los hunos, los germanos van a comenzar a ingresar violentamente al territorio. Pero hay algunos elementos más que hay que observar antes de hablar de los reinos que se vienen formando. Un evento, un evento importante es este. Repito, tras Valente hay un emperador llamado Teodosio, que ya te lo mencioné. Teodosio divide el imperio romano ya entre Occidente y Oriente. Pero, lo que hace Trajano también es importante, porque Trajano le dice a los visigodos, a quienes mataron al emperador anterior, ustedes son muy buenos militares, lo han demostrado acabando con las tropas y con el propio emperador. ¿No les gustaría tener trabajo, 3 comidas al día y un salario mensual y un lugar donde dormir? Los visigodos dijeron, ¿a quién hay que matar? Eso es lo que quieren ustedes, ¿ya? Lo que yo quiero es que ustedes se introduzcan al ejército romano y nos ayuden a vencer a los hunos. Y eso es lo que va a terminar sucediendo. Los visigodos, los suevos y el ejército romano unen esfuerzos, enfrentan a los hunos y los derrotan en una batalla llamada la batalla de Chalons o la batalla de los campos cataláunicos. Hasta ahí la alianza ya militar entre romanos y visigodos fue importantísima, pero ya los visigodos se fueron dando cuenta de algo. Si bien ellos iban ganando experiencia militar, el problema es que Roma iba haciendo dos cosas. Roma ponía a los visigodos en la línea delantera de la fuerza militar romana. Es decir, ellos eran los primeros en pelear y los primeros en morir. Y lo segundo es que generales experimentados de los visigodos, como por ejemplo Estilicón, ya va a terminar siendo asesinado por parte del gobierno romano. Los visigodos se sintieron amenazados, ya sintieron de que su vida corría peligro, y por eso mismo los visigodos decidieron separarse de su alianza con Roma, entraron a la ciudad de Roma, saquearon la ciudad de Roma y luego eso se fueron, ¿ya? Cuando ellos se fueron, van a terminar tomando los territorios de lo que actualmente vendría a ser España y Francia, que acá en el mapa se ve como reino de los visigodos y reino de los francos. Todo ese territorio, ¿ya? Los visigodos lo terminaron tomando como propio y formaron el reino visigodo. Eso por acá dice visigodos y francos. Espérate un ratito. Primero son los visigodos, quienes se separan y forman su propio reino, y Roma comienza a perder territorios en el occidente. Tras esto, van a haber muchos otros pueblos más que comienzan a invadir la débil o el débil territorio romano. ¿Quiénes van a ser estos? Por ejemplo, los francos, ya que estamos hablando de ellos en el mapa. Los francos también es un pueblo germano, un pueblo fuera de lo que en algún momento fue el Imperio Romano, y termina invadiendo lo que hoy vendría a ser Francia, que antes se llamaba las Galias. Como ahí estaban los visigodos, hubo una bronca con los visigodos perdieron y los francos agarraron lo que hoy vendría a ser Francia o la antigua Galias. Los visigodos se quedaron en España o Hispania. En esta zona rojita, arribita de España, hay otro pueblo que es el pueblo de los suevos.
Un caso especial también terminó siendo el caso de los vándalos. Los vándalos, también germanos, cruzaron el territorio romano o el territorio del imperio, ingresaron a la ciudad de Roma, la saquearon, destruyeron, mataron hombres, violaron mujeres, incendiaron la ciudad y luego se fueron y terminaron tomando el control del norte del África, como la región de Túnez, donde antes estuvieron el imperio cartaginés. ¿Ya? No se olviden ustedes ese dato también. Otro pueblo va a terminar siendo el pueblo de los érulos. ¿Ya? Repito, año 476, el pueblo érulo toma el control de la ciudad de Roma, derrota al último emperador romano llamado Rómulo Augustulo y su rey llamado, o su líder llamado Odoacro, se termina convirtiendo en rey de Roma. ¿Ya? Pero los érulos no duraron mucho tiempo, porque luego los ostrogodos terminaron tomando el control del territorio de Italia. En la zona de lo que se llamaba Britania, en la época del Imperio Romano, lo que vendría a ser Inglaterra, hubieron tres pueblos que tomaron la región: los anglos, los sajones y los jutos. ¿Ya? Y van a terminar encontrándose los llamados anglosajones en la zona de Inglaterra, por si acaso. ¿Qué es lo que quiero hacerle recordar? Y está en el mapa, vuelvo a repetir, que hubieron muchísimas invasiones, ya muchísimas invasiones, y mientras que estos pueblos iban haciendo fuertes, iban formando sus reinos independientes, Roma iba perdiendo territorios de manera progresiva. Pero entre ellos habían muchas broncas, repito, por delimitar sus fronteras. Ahora, si bien esas son las invasiones y la formación de los llamados reinos germanos, hay que tomar en cuenta también otra cosa. ¿Qué hicieron ya los germanos o los bárbaros cuando llegaron y tomaron territorios? ¿Ya? ¿Qué medidas terminaron tomando? ¿Qué sucedió precisamente en Europa Occidental? Bueno, lo primero que tomar en cuenta, ya lo primero que tomar en cuenta es que los germanos no se sentían bárbaros. O sea, ellos eran un pueblo organizado. Si queremos comparar quién era más desarrollado, los romanos indudablemente lo eran, ¿ya? Pero, repito, los germanos no se sentían menos. Cuando ellos llegaban a un territorio que le había pertenecido a Roma, lo primero que van a hacer es establecer a sus gobernantes. ¿Quiénes eran los gobernantes de los germanos? Mira, las invasiones en realidad terminaron siendo encabezadas por parte de jefes militares o caudillos. Habían un montón, repito, de gente del norte de Europa, germanos, que querían tierras para poder cultivar y alimentar a su familia. Entonces, por delante de ellos iban un grupo de guerreros o militares, quienes se enfrentaban a los romanos, les pegaban y se quedaban con un territorio. Repartían la tierra entre la gente para que cultive, y esa gente, ya en agradecimiento, le terminaba pagando tributos. Entonces, comienza a darse las bases de lo que luego sería el feudalismo, ¿ya? Tributo por protección. Comenzaba a establecerse ahí. Pero además van a comenzar también a organizar poco a poco su gobierno, en base a lo que estaban viendo de Roma. Por ejemplo, los germanos eran pueblos ágrafos, no tenían escritura, ¿ya? No tenían escritura, no se olviden de eso, no tenían escritura. Entonces, donde llegaban, ya había población civilizada, romanizada, que sabe escribir y sabe leer y que sabe el idioma latín. Entonces, lo primero que va a pasar es que en estas mezclas de pueblos, ¿ya? Primero se van a terminar mezclando las lenguas, los idiomas. De esa manera nacen las llamadas lenguas romances, ¿ya? Del cruce de las lenguas germanas con el latín nacen las lenguas romances. Por ejemplo, ya aparece el francés, el bretón, el catalán, el vasco, el castellano, ya el portugués y un montón de idiomas de ese tipo. Ya van naciendo ellos. Pero también habría que tomar en cuenta el tema legal. Insisto, el mayor aporte de Roma a la humanidad es el derecho. Pero también debes considerar que los germanos venían teniendo su propio sistema legal. En el caso de las leyes, y en el caso de las leyes de ellos, su derecho era llamado derecho consuetudinario. Yo estoy seguro que el profe Yucla les ha explicado eso porque él es abogado. El derecho consuetudinario era aquel que se establecía por la costumbre, ¿ya? Por la costumbre, es decir, no había ley escrita, ya no había ley escrita. Simplemente se venía transmitiendo de padres a hijos de manera oral las cosas o las normas que debían cumplir la sociedad. Cuando hablamos del derecho consuetudinario, ya uno que se te debe venir a la memoria, termina siendo, por ejemplo, la denominada ley del talión de Mesopotamia. Ojo por ojo, diente por diente, hueso por hueso. Tú sabías que si matabas, te iban a matar, ¿ya? Derecho de sangre o ley de sangre. Entonces, es lo mismo que pasaba acá. Los germanos tenían sus propias leyes, pero que no estaban escritas. Una de ellas termina siendo el llamado juicio de Dios u ordalías. Espero recuerden. Si no lo recuerdan, vamos a verlo. Por ejemplo,
Si a mí en la actualidad, ¿ya? Una mujer cualquiera sea, ¿ya? Me termina acusando de violación, ya de violación, pues ella tiene que demostrar que yo he terminado cometiendo ese delito. ¿Cómo? Tendría que pasar por un médico legista para poder ver golpes en su cuerpo o, no sé, desgarros en la parte vaginal o anal, etcétera, ya presencia de tejidos o de semen dentro de ella por mí, ya por mí. O sea, tiene que hacer todo ese procedimiento. A finales del Imperio Romano o a inicio de la Edad Media, pues ese sistema ya médico científico no existía. Entonces, si una mujer me acusa de violación, yo soy violador. Y punto. De punto. Entonces, ¿qué se hacía? La ordalía a juicio de Dios. Para demostrar que yo soy inocente, pues Dios tenía que protegerme de algunas cosas que yo iba a hacer. Por ejemplo, yo tenía que caminar descalzo sobre brasas calientes, sobre piedras calientes. Y si no me quemo los pies es porque Dios me está protegiendo. Es el llamado juicio de Dios. Tengo que poner mis manos ya sobre agua hirviendo o sobre aceite caliente o sobre plomo caliente. Si meto precisamente mis manos y no me quemo, es que Dios me está protegiendo. Ese es el llamado juicio de Dios. ¿Ya? Esto va a terminar cambiando, repito, porque los pueblos germanos llegan a un pueblo donde la ley y el derecho terminaba siendo muy sofisticada, así que van a terminar mezclándose las leyes germanas con las leyes romanas para poder convivir por parte de estos pueblos. Así nace, por ejemplo, en el reino de los visigodos el llamado fuero juzgo, que termina siendo esa mezcla legal de germanos ya y de romanos, ya por si acaso, ya por si acaso. Otra cuestión a tomar en consideración termina siendo el tema religioso. Los pueblos germanos del norte de Europa terminaban trayendo dos propuestas religiosas. La primera ya era la creencia en los llamados dioses nórdicos. ¿Quiénes eran los dioses nórdicos? Bueno, los dioses nórdicos son, y tú lo has visto en las películas de Marvel, terminan siendo Odín, Thor, Loki, Freya, las Valquirias, etc. Ellos adoraban y creían en esos dioses, ya en el Valhalla y demás. Pero además de eso, ellos tenían una variante del cristianismo, ¿ya? Eh, en Roma se había desarrollado una propuesta llamada con el nombre del cristianismo y el arrianismo. Los cristianos eran quienes consideraban que Jesús era Dios hecho hombre, hijo de Dios a la vez y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Los arrianos consideraban que Jesús terminaba siendo no Dios, ¿ya? Sino terminaba siendo un enviado de Dios, como un profeta. A principios, precisamente entre el siglo I y el siglo III, en el territorio de Roma, se terminaba considerando eso. Había una pelea entre cristianos y arrianos. Pero como los cristianos se hicieron aliados del Imperio Romano, los arrianos terminaron siendo asesinados y los que no fueron asesinados terminaron huyendo. Precisamente estos fueron los que llegaron al territorio de los germanos y son los que van a terminar introduciendo esa propuesta religiosa en su territorio. ¿Ya? No se olviden de ese dato. ¿Qué más? Sí. Ha venido una persona a bailar, así que voy a moverme un poquito de escenario, a ver si se puede escuchar bien. A ver, vamos a intentar ubicarme. Que no se vea todo el desorden que hay por acá. Ya. Ahí más o menos. Sobrepuesto. Ya. Bueno, te decía. ¿Qué va a suceder entonces? Recuerden que Roma ahora consideraba a la religión cristiana ya como la religión del gobierno, protegida por ellos. Pero como Roma está cayendo producto de las invasiones de los germanos o los bárbaros, ¿qué va a terminar pasando? La Iglesia Católica va a terminar perdiendo espacio ante la religión nórdica y la religión arriana establecida por los bárbaros. ¿Qué pasó entonces, profe? Mira, lo que va a terminar pasando es duro, porque la Iglesia cristiana, ante la mayor fuerza de los bárbaros, lo único que va a tener que hacer es no enfrentarse a ellos porque va a perder, porque no son militares, ¿ya? Porque ni los militares romanos pueden ganar. Lo único que hicieron fue agachar la cabeza y retroceder un par de pasos. Decirle, si ustedes quieren tomar el territorio, tómenlo, no vamos a terminar haciendo ningún tipo de problema. Pero recuerden algo, que si ustedes chocan con los espacios y los elementos sagrados de la población se puede rebelar. En algunos casos, se logró que los templos, monasterios e iglesias del cristianismo terminen manteniéndose sin ataques. Pero no siempre fue así. En algunos casos también estos elementos culturales de la iglesia cristiana y del santino o y de la iglesia católica ya y del gobierno romano terminaron siendo destruidos. La iglesia cristiana, ya lo que ahora llamaríamos la iglesia católica,
no le quedó otra más que agachar la cabeza e intentar pasar piola, hacerse el gil durante algún tiempo para poder evitar su destrucción. Eh, de esa manera se considera la Iglesia Católica, y por eso le estoy poniendo este dato acá, ya la Iglesia Católica Cristiana, como la... A ver, ¿se me escucha? ¿Sí? Confirmen, muchachos, por favor, si se me escucha, si se me ve, porque me sale acá que está un poco inestable la red. ¿Sí? ¿Todo bacán? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ya. Te decía, ellos van a ser considerados, y esto ha sido pregunta de examen de admisión, como los protectores de la cultura occidental dentro de Europa Occidental. Cuando hablo de la cultura occidental me estoy refiriendo a la filosofía, a la literatura, a los libros que ellos van a poder proteger en sus monasterios. Ahora, profe, ¿cómo así, cómo así la iglesia cristiana volvió a recuperar pues? Después de un tiempo, cuando la ola pasó de la violencia de las invasiones germanas, lo que hizo la religión cristiana fue comenzar a mandar sacerdotes e intentar evangelizar, convertir al cristianismo a la población germánica. Y poco a poco lo fue logrando. Cuando los pobladores se hicieron cristianos, los pobladores presionaron para que los nobles los dirigían también lo fueran. Y cuando los nobles asumieron el cristianismo, ellos presionaron para que los reyes sean cristianos. El primer rey germano que se hace cristiano se llama Clodoveo, del reino franco. Y cuando un rey era cristiano, todo su reino automáticamente también lo era. Así que ese elemento también va a terminar siendo muy importante para poder entender esta situación. Es que, insisto, la iglesia va a tener que retroceder un par de pasos, protegerse, esperar que pase la ola, y luego se convierte en la gran protectora en Europa Occidental de la cultura, ya de la cultura greco-romana. ¿Ya? Lo mismo pasó en la zona de Oriente. Bizancio, no se olviden, es la otra gran protectora de la cultura greco-romana, y esta se va a redifundir en Europa Occidental a través del humanismo y el Renacimiento. ¿Qué más va a terminar sucediendo? Dice acá, como otra consecuencia, se produce la ruralización de la economía. Recuerden que los germanos lo que están buscando no es comercio, ¿ya? No es ciudades, no es moneda, lo que ellos están buscando es tierras para poder cultivar. De esa manera, cuando ellos llegan, no les interesa los territorios urbanos, ¿ya? No les interesa los territorios urbanos. De frente toman las tierras agrícolas. Entonces, la población se desplaza en una gran mayoría hacia la zona de cultivo, se deja de lado los espacios urbanos y con eso también se perjudica la actividad comercial. Ese es un dato importante, ¿ya? Un dato importante. Más gente en el campo, más importancia a la agricultura y crisis precisamente de los centros urbanos y el comercio. ¿Ok? Entonces esas son las consecuencias de las llamadas invasiones germánicas. El segundo punto que tenemos que ver es el llamado Imperio Bizantino. Insisto, pues, ¿qué más pasa en Europa Occidental? Repito, eso ya lo vas a ver la próxima semana. Producto de todas estas broncas, el reino franco, con Carlomagno a la cabeza, pega a todos los reinos ya de Europa Occidental y forma uno solo, el llamado Imperio Carolingio. Vámonos en la misma etapa de la Alta Edad Media, entre el siglo V y el siglo IX, a Europa Oriental. Profesor, ¿qué pasó con Europa Oriental? Bueno, te dije hace un rato, ya hace mucho calor, ya una pequeña pausita para sacarme a la casa y buscar dónde ponerla. Un segundito. Ya, no debería estar desabrigado, pero demasiado calor. A ver. Te decía hace un rato, las invasiones germánicas, ya entre el siglo IV y el siglo V, se fueron haciendo muy duras. ¿Ya? El emperador Teodosio, te mencioné hace un rato, ¿qué es lo que hizo? Agarró el Imperio Romano y lo partió a la mitad. Ya lo partió a la mitad. Lo que él hace en el año 395, al darse cuenta que los germanos venían por las tierras fértiles de la zona de Roma Occidental, ya de la zona de Roma Occidental, pues dividió el territorio en dos partes. La Roma Occidental se la terminó dando en administración a uno de sus hijos llamado Honorio, como aquí está en la diapositiva, y la Roma Oriental, que principalmente eran los territorios de Grecia, cuyo territorio era más escarpado, pocas tierras para la agricultura, pero era un espacio urbano y comercial muy importante gracias a la ciudad de Bizancio, que luego sería llamada Constantinopla, se le entregó en administración a su hijo Arcadio.
Arcadio es considerado como el primer emperador de Roma Oriental y lo que luego sería llamado con el nombre del Imperio Bizantino. ¿Okay? Cuando hablamos del Imperio Bizantino, acá se están poniendo algunas características generales, ¿ya? Solamente te explico una, ¿ya? Porque la demás te voy explicando poco a poco luego. Acá se pone en el aspecto político el llamado césaropapismo, ¿ya? La palabra César hace referencia al nombre de los emperadores romanos. Los emperadores eran Césares, ¿ya? No sé si habrás escuchado alguna vez la frase de Ave César, Ave César, porque precisamente hacía referencia a un saludo hacia el emperador. Y el papismo hace referencia al papa, ya al pater patronus, que terminaba siendo el jefe de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué pasaba? El emperador bizantino, ya bizantino, venía teniendo poder político, César, y poder religioso, papa. Por eso César o papismo, ¿ya? Esos son los dos poderes que él va a concentrar, además del poder militar. Lo vamos a ir viendo posteriormente en una imagen que se está poniendo como pregunta, ya más adelante. Ahora, si bien el primer emperador de Bizancio o de Roma Oriental va a terminar siendo Arcadio, como en ese momento te explicaba, la historia de Bizancio va a terminar siendo bastante larga, bastante larga. Va a comenzar esta en el siglo IV, final del siglo IV, con la división del imperio, y va a terminar llegando hasta el siglo XV, con la caída de la ciudad capital de Bizancio llamada Constantinopla. ¿Ok? A ver, su historia es larga, del 4 al 15, poco más de 1000 años, ya poco más de 1000 años, y lo que lo antecedía porque eran dominios griegos. Pero en esa historia tan larga, ya hay un momento de su máximo desarrollo, ¿ya? Bizancio alcanza su máximo desarrollo en el siglo VI y de ahí para adelante decadencia permanente. Cuando hablamos de este máximo desarrollo, la figura que representa ese poder termina siendo este emperador, Justiniano. Ya a mí me gusta llamarlo de otra manera, él es Justin, ¿ya? Cuando hablamos de Justiniano, cuando hablamos de Justin, hay que recordar ciertas cosas. Justiniano, me gusta llamarlo así, es un amante de la vieja gloria del Imperio Romano. Cuando te hablo de la vieja gloria del Imperio Romano, no de Roma de Oriente, del Imperio en general, ¿qué características podemos destacar? A ver, primero, Roma se caracterizaba por ser un imperio gigantesco, ¿ya? Que abarcaba desde España, ya España, Portugal, Francia, el territorio italiano, Austria, Suiza, etcétera, el norte del Mediterráneo en la zona, o en el norte del África, en las costas del Mediterráneo, y va a terminar llegando hasta Mesopotamia. Entonces, lo primero que va a terminar haciendo él es buscar recuperar los dominios que Roma había logrado tener. Ellos manejaban, no te olvides tú, vamos a recordar el mapa, ellos manejaban toda esta zona, ya toda esta zona, la región de los Balcanes, lo que hoy vendría a ser Grecia y Macedonia, lo que hoy vendría a ser Turquía, la zona del cercano oriente, Siria, Palestina, Israel, que nuevamente están en problemas, y la zona oriental del norte africano, Egipto, por ejemplo. Todo ese territorio era suyo, ya todo ese territorio era suyo. Pero lo que quería recuperar Justin era esto, el mar Mediterráneo. Los romanos, recuerden, llamaban al Mediterráneo de otra manera. Ellos lo llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar, ¿ya? Nuestro mar. O sea, todo lo que estaba alrededor del Mediterráneo era dominio del Imperio Romano, así que era su piscina, nuestro mar, no el mar de todos, nuestro mar. Entonces, lo que él quería era recuperar esos dominios. ¿Qué hizo Justiniano? ¿Ya? Justiniano va a terminar formando un poderoso ejército. Y con ese poderoso ejército se va a lanzar a intentar conquistar los territorios del Imperio Romano Occidental. No lo va a poder hacer, porque eso era muy costoso, ya eso era muy costoso, pero sí logró tomar algunos territorios importantes, ¿ya? Durante el gobierno de Justiniano se logra tomar o se logra derrotar a los ostrogodos pasando a tomar el control de la región italiana, ¿ya? También se va a terminar venciendo a los vándalos tomando el control de la zona del occidente del mar Mediterráneo, del África, y va a terminar tomando el control del sur de España. Con eso, repito, sin introducirse a todo el territorio de Europa Occidental, va a terminar recuperando las costas occidentales del mar Mediterráneo, logrando la máxima expansión territorial que el Imperio Bizantino obtuvo en algún momento de su historia. Por eso dice acá, primer gran logro de Justiniano, la máxima expansión territorial del Imperio Bizantino. Repito, termina derrotando a los ostrogodos en Italia, a los vándalos en el norte del África, y aparte los visigodos en el sur de España, logrando la conquista occidental del Mediterráneo.
Lo segundo es esto. Repito, pregunta de examen de admisión y me la tienes que responder porque ya te la terminé diciendo hace un rato. ¿Cuál es el mayor aporte de Roma a la humanidad? Habla, escribe. ¿Cuál es el mayor aporte de Roma a la humanidad? Derecho. El derecho, por supuesto. Ya, muy bien respondido. Ya, el derecho. Ya, eso sí no lo tienen ni que dudar. Eso te lo explican desde el colegio. Cuando hablamos del derecho romano, recuerden ustedes, insisto, él es un gran amante de la vieja gloria del Imperio Romano. Así que si su gloria cultural termina siendo el derecho, las leyes de Roma van a terminar siendo la base legal del Imperio Bizantino. ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Bueno, lo que él va a terminar haciendo es algo llamado con el nombre, y aquí está el nombre, te lo estoy resaltando con el puntero láser, es el Corpus Juris Civilis, ¿ya? Que en examen de admisión lo terminaron denominando como el Código de Justiniano. ¿Qué es un código? ¿Ya? ¿Qué es un código? Recuerden que un código ya es la forma de hablar de un conjunto de leyes. Estamos hablando de las leyes del emperador Justiniano durante su gobierno. ¿Ok? Cuando hablamos del código de Justiniano o el Corpus Juris Civilis, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que estamos en realidad trabajando? El Corpus Juris Civilis terminó siendo repito, la síntesis del derecho romano, sintetizado en 4 textos. Eso sí es muy específico como para que te pregunte en examen de admisión. Pero está, repito, fusionado en 4 textos. Una termina siendo el códex o código, ¿ya? ¿Qué cosa es? Ella termina siendo la síntesis de las leyes imperiales de Roma. Entonces, repito, la base legal del Imperio Romano se convierte en la base legal del Imperio Bizantino. A ese códex o código se le suman las novelas. Las novelas, la palabra novela viene de nuevo. Entonces, eran las leyes nuevas que se le agregaba a las leyes romanas. Las novelas eran las leyes que Justiniano le agrega al derecho romano. ¿Ya? Habían 2 libros más. Una se llamaba Pandecta, ¿ya? O Digesto, y otra se le llamaba Institutas. ¿Qué cosa era la pandecta o digesto? Digesto viene de digestión, ¿ya? Digestión. ¿Qué es la digestión? Es el hecho por el cual nuestro cuerpo absorbe los nutrientes de los alimentos que terminamos ingiriendo, ¿ya? Bota los desechos y termina quedándose con los nutrientes para nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué cosa era el digesto, ¿ya? O pandecta? Esa terminaba siendo, ¿ya? Institutas o digesto. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Lo que sucede es que estos terminaban siendo libros o textos hechos por parte de jurisconsultos o abogados o jueces reconocidos de la época romana, que decían cómo se puede aplicar determinada ley en determinado caso. O sea, facilitaban a los estudiantes del derecho la aplicación de las leyes, ¿ya? Y las otras, el otro libro terminaba sirviendo para poder simplemente explicar cómo es que nació tal ley, en qué contexto se produjo, cómo se podría desarrollar o demás. Era parte, repito, de las leyes del Imperio Romano, aplicadas ahora en el Imperio Bizantino, con la novedad de las leyes que Justiniano les termina agregando. ¿Ok? Ese es el Corpus Juris Civilis, el derecho romano convertido en base legal del Imperio Bizantino. Lo tercero es la cultura de Roma. ¿Ya? Repito, Roma es la síntesis de la cultura de la Edad Antigua, pero sobre todo la cultura griega y romana. Entonces, una de las cosas interesantes que va a terminar haciendo, por ejemplo, Justiniano, son 2 megaconstrucciones. Mira, en la historia, los grandes gobernantes van a terminar realizando gigantescas construcciones, construcciones colosales, ya para que se termine recordando su poder en el paso del tiempo. Por ejemplo, el emperador Luis XIV, el rey Sol, de la Francia de la edad moderna, recuerden que va a terminar construyendo el Palacio de Versalles, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que el rey Felipe II de España, ya se me olvida lo que hizo este pata ahorita, pero terminó siendo un gran templo, una gran iglesia, el Escorial, ya que terminó siendo a la vez su centro de gobierno. Pachacútec va a terminar haciendo Machu Picchu, ya, por ejemplo, todos los grandes emperadores de la historia van a realizar grandes construcciones, como las pirámides de Egipto, como los jardines colgantes de Babilonia, etcétera, para demostrar su poder trascendentalmente en el paso del tiempo. Lo que hace Justiniano es 2 cosas, ¿ya? 2 cosas. Uno termina siendo el hipódromo de Nica. ¿Qué es eso, profe? El hipódromo de Nica, ¿ya? El hipódromo de Nica era parte de la revaloración de la cultura romana. Ustedes deben recordar que un espacio público interesante en Roma terminaban siendo los llamados coliseos.
donde se peleaban los gladiadores y terminaban siendo todo un espectáculo, ¿ya? Era como la WWE, era como la UFC, ¿ya? Los gladiadores terminaban siendo personajes reconocidos que podían morir en cualquier momento, pero era parte de la diversión del pueblo, ¿ya? Pero como comenzaron a matar un montón de cristianos y los cristianos se hicieron aliados de Roma, ya no era bien visto los asesinatos en los coliseos, así que el nuevo espectáculo popular terminaba siendo la carrera de caballos, ¿ya? Y cuando hablo de carrera de caballos, no es como por ejemplo el hipódromo que actualmente tenemos, un jinete encima del caballo corriendo, sino que hace poco nuevamente se ha terminado teniendo Semana Santa y nuevamente se termina viendo una película clásica como es Ben-Hur, ya si es que alguno de ustedes la ha visto. Entonces, los jinetes terminaban andando en una carroza que terminaba siendo jalada por 3 o 4 caballos en un gran hipódromo donde iban dando vueltas y vueltas y vueltas y se mataban entre ellos y ganaba el que lograba llegar hasta el final en primer puesto. Ese era el hipódromo de Nica. En Roma, ya, o en el Imperio Bizantino, había algo especial, ¿ya? Ese algo especial, ¿qué cosa es? ¿Ya? Ese algo especial es que, así como, por ejemplo, en muchos países hay clásicos de fútbol, ¿ya? El Boca River, ¿no? Por poner un ejemplo, la U la Alianza, el Barcelona Real Madrid, ¿ya? Y casos por el estilo, ya el Milán Inter en Italia, pues ahí habían 2 equipos también, ¿ya? El equipo verde y el equipo azul, ¿ya? No el equipo rojo, no es combate, ¿ya? Entonces, la población estaba dividida entre estos 2 equipos y había una serie de juegos en realidad que se venían haciendo en la ciudad, siendo el más importante el de la carrera de caballos. Así que se construyó el gran hipódromo de Nica. La otra mega construcción termina siendo la basílica o el templo de Santa Sofía. El caso es muy especial. La imagen que se está proyectando acá en la diapositiva, termina siendo una imagen moderna de la Basílica de Santa Sofía, que vendría a ser llamada la Mezquita de Estambul. Esta, sobre todo la que está acá en el centro, terminó siendo la muestra de una arquitectura de carácter religiosa cristiana. Los 4 pilares que se encuentran en los vértices terminan siendo parte ya de la llegada del Islam, ¿ya? Porque esta se convierte en un templo religioso del Islam más adelante con la presencia de los musulmanes en la región. Pero, la Basílica de Santa Sofía es muy especial por algo, ¿ya? Este espacio, donde está el Imperio Bizantino, era parte de los dominios de la antigua Grecia. Y recuerden que Grecia terminó dejando de lado las propuestas religiosas, y las supersticiones, para darle más peso a la razón, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? En la filosofía, estamos hablando de la filosofía. Entonces, cuando los romanos cristianos se trasladaron hacia Bizancio, ellos querían difundir o mantener la difusión del cristianismo. ¿Cómo lograr convencer a la gente de que el cristianismo era bueno? Bueno, simplemente mezclaron fe y razón, ¿ya? La Basílica de Santa, religiosa, cristiana, se combina con Sofía, la sabiduría de la filosofía. Se construye un templo que terminaba siendo un culto a la santa sabiduría, que era una forma, repito, de introducir el cristianismo en espacios donde la religión no era bien vista, ¿ya? Pero lo más importante era, repito, la gran obra arquitectónica que terminó dejando Justiniano. Hay un problema post-Justiniano, ¿ya? Post-Justiniano. ¿Qué sucede? Justiniano, para poder hacer grandes guerras y grandes construcciones y mantener una tremenda cantidad de intelectuales y demás, necesitaba mucho dinero. Y para poder tener dinero, ¿qué es lo que hizo Justiniano? Pues terminó cobrando impuestos cada vez más altos, ¿ya? Y estos impuestos cada vez más altos, evidentemente, no eran del agrado de la población. Cuando Justiniano fallece, la situación en el Imperio Bizantino se comenzó a ser más complicada. Y digo más complicada, ¿por qué? Porque ya durante la época de Justiniano comenzaron a haber levantamientos y protestas contra los altos tributos. Pero aprovechando la muerte de Justiniano, la gente decidió no pagar esos tributos más, ¿ya? Y ante eso la situación se puso harto complicada. Ante la evasión tributaria, ante la presión popular, los tributos tuvieron que bajar, el gobierno tenía menos dinero, no podía mantener las grandes guerras, así que por lo tanto los territorios conquistados en Occidente tuvieron que ser perdidos, las grandes construcciones pues ya no se hicieron más, pero además de eso, el siglo VII se hizo muy complicado, porque en el siglo VII, después de Cristo, en los años 600, desde el oriente, desde Asia,
va a comenzar a producirse a la muerte de Mahoma, ya del líder religioso que terminó iniciando este pueblo. Se va a iniciar la gran expansión musulmana que va a terminar poco a poco reduciendo los dominios del Imperio Bizantino, generando, como les decía, una crisis permanente de ahí en adelante. Segundo punto, además de Justiniano, la capital. La capital del Imperio Bizantino, repito, inicialmente se llamaba Bizancio, de ahí viene el nombre Imperio Bizantino. Pero el antiguo emperador Constantino ya terminó cambiándole de nombre y le puso su nombre, Constantinopla, Constantinopla. Constantinopla, como lo podemos ver en el mapa, se termina ubicando acá, acá. Termina siendo el territorio de los Balcanes en el oriente, frente a Turquía, a la Turquía actual, geográficamente hablando. Pero lo interesante de Constantinopla era su posición geográfica. Acá tú terminas encontrando el mar Egeo, ya que encuentras el mar Negro. Esta zona que está acá, en el medio, entre el Egeo y el Negro, se le conoce de dos maneras. Antiguamente se le llamaba como el estrecho de Dardanelos, pero en la actualidad se le conoce con el nombre del estrecho del Bósforo. Recuerden que se le llama estrecho a una porción de agua muy reducida que separa dos porciones de tierra que están muy juntas. Constantinopla se terminaba ubicando en una posición estratégica privilegiada para el desarrollo comercial. Es decir, cruzando el estrecho del Bósforo, ya pasamos de Europa a Asia, de Europa a Asia. Pasamos del Egeo al Mar Negro, ya. Precisamente su posición terminaba sirviendo de puente o de nexo para el comercio entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente. Ahora, Constantinopla, por ser una ciudad ubicada de manera estratégica, terminaba siendo importante para el comercio de Bizancio y una tremenda cantidad de riquezas por el comercio. Pero a su vez terminaba siendo deseada por parte de una serie de pueblos, precisamente por su importancia comercial. Ahora, invadir Constantinopla terminaba siendo muy difícil. Esa fue una pregunta de examen de admisión. ¿Cómo logró Constantinopla tener vigencia por 10 siglos, por 1000 años, por 1000 años? Y la respuesta terminó siendo muy especial, la respuesta terminó siendo muy amplia en San Marcos. Les hablaba de por sus características comerciales, económicas, políticas y su posición geográfica. O sea, puso varias cosas a la vez. Todo es correcto, pero habría que tomar en cuenta algo especial. Si tú querías invadir Constantinopla, era muy complicado. Y era muy complicado, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque si la querías invadir por mar, el puerto de Constantinopla en el estrecho del Bósforo estaba totalmente protegido. Toda la ciudad de Constantinopla se encontraba protegida por un anillo, bueno, en realidad no uno, sino por 3 anillos de murallas que terminaban haciendo imposible su invasión. Desde el mar no podías meter muchos barcos para poder atacarla porque era una zona de estrecho. Si querías invadirla, deberías hacerlo por tierra, tendrías que invadir de norte a sur. Y si querías ingresar de norte a sur, tenías que pasar por una serie de cadenas montañosas que no eran muy elevadas, pero eran difíciles de cruzar, y por ríos muy torrentosos, con mucha agua, La otra cuestión es que si lograbas pasar eso, te ibas a encontrar con las murallas, que en algunos puntos terminaban viendo 30 metros de alto, o sea, un edificio de 11, 12 pisos, y 5 metros de grosor, que en realidad eran tres paredes, que terminaban estando protegidas entre ellas. Entonces era muy difícil ingresar a Constantinopla. Más adelante ellos van a terminar poniendo en el estrecho del Bósforo, en el mar, van a terminar poniendo una cadena que impedía llegar hasta Constantinopla. Solamente ingresaban aquellas embarcaciones que tenían permisos comerciales, pero las embarcaciones militares muy complicadas. Repito, era muy difícil de terminar siendo invadida. Por eso, y al final, ¿qué sucedió? Pues al final sí fue invadida. ¿Por qué? Porque en el siglo XV ya se había producido un cambio. Precisamente el gran cambio del siglo XV, y lo vamos a ir viendo Historia del Perú y Historia Universal, es el uso de la pólvora, para el desarrollo de armamento. Ese termina siendo la gran innovación militar. Gracias a la pólvora, por ejemplo, los turcos van a terminar teniendo grandísimos cañones, cuyas bocas de un cañón podían llegar a medir hasta 3 metros de circunferencia, con las que se tumbaron precisamente las paredes de Constantinopla, además de una buena estrategia militar desarrollada por parte del emperador turco otomano llamado Mohammed II, o también llamado con el nombre Mehmed II, quien logra precisamente derrotar a Constantinopla tras asediarla por muchos años. Además de esto, recuerden que los españoles y portugueses van a terminar utilizando las armas
de las armas de fuego para poder derrotar a los africanos e indios Portugal y a los americanos, los españoles. Pero además también hay un evento en Europa que se define gracias al uso del arma de fuego. Francia va a derrotar a Inglaterra en la denominada Guerra de los 100 años, gracias precisamente a ese tipo de armamentos. Entonces, repito, en el siglo XV, la gran innovación militar que terminó generando cambios importantes terminó siendo el uso de la pólvora como elemento de guerra. ¿Ya? No se olviden ustedes de ese dato extra. ¿Qué más hay que tomar en cuenta dentro de la historia del Imperio Bizantino? ¿Ya? A ver, ya te he hablado de Justiniano, pero hay que recordar unos datos más. Ese fue el siglo VI. Siglo VII, repito, decadencia, expansión de los árabes, van perdiendo territorios. En el siglo VIII hay un evento especial. ¿Qué sucede en Bizancio? Un grupo de pobladores, va a comenzar a entrar a algunas iglesias del Imperio Bizantino y van a terminar destruyendo las imágenes religiosas. Espero que recuerden el dato. A ese grupo se le conoce con el nombre de los iconoclastas. ¿Ya? Los iconoclastas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Las imágenes de santos y de vírgenes o del propio Jesús la terminaban tirando al suelo y la destruían. Los vitrales, o sea, las iglesias que venían teniendo paredes altas con vitrales de diferentes colores donde se representaba la vida de Jesús o de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, terminaron siendo molidos a piedrones. Los cuadros donde aparecían figuras religiosas también terminaban siendo rasgados. ¿Por qué se hacía eso? Los iconoclastas, destructores de imágenes, decían esto. Lo que sucede es que la población cristiana se hinca, se arrodilla ante estas imágenes de yeso a las que consideran sagradas y les terminan pidiendo favores o milagros. ¿Ya? Y cuando ellos consideran que los milagros se les han cumplido, les terminan haciendo regalos en oro, en plata, en vestimentas, en festividades para estas imágenes. Eso, de acuerdo a los iconoclastas, terminaba siendo idolatría. Ellos estaban haciendo adoración de imágenes, lo cual en la Biblia termina siendo un pecado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos, repito, consideraban desde su punto de vista, que acá había un acto ya en contra de la fe. Por eso es que destruían las imágenes. La iglesia cristiana reacciona ante lo que viene sucediendo y va a decir, no, acá no hay idolatría, no hay adoración de imágenes, hay veneración. Cuando la gente se arrodilla frente a una imagen, no lo hace frente a la imagen, sino al personaje que se encuentra ahí. Yo quiero ser tan bueno como la Virgen María, o quiero ser tan buen cristiano como San Nicolás, o San Agustín, o San quien sea. Entonces, no es que yo considero que la imagen tiene vida o tiene poder, sino, repito, yo la represento como el poder de la fe de esos cristianos que yo quiero imitar. Eso terminó generando algo llamado con el nombre de la querella de las imágenes. Querella, para ti que quieres estudiar Derecho, por ejemplo, ¿quiénes quieren estudiar Derecho de los que están en el salón? ¿Ya? A ver, dígame yo por interno en el chat, ¿quiénes quieren estudiar Derecho? O nadie quiere estudiar Derecho. Ahí está Simenita, quiere estudiar Derecho. Nadie más, ¿ya? Ahí está su compañera Carla Castro, también quiere estudiar Derecho, ¿ya? Supongo que hay varios otros que también lo quieren hacer, ¿ya? Otros querrán alguna carrera médica, ya otros querrán, por ejemplo, ser, no sé, ingenieros, otros querrán ser, no sé, querrán ser contadores, administradores, quieren ser historiadores, no sé, ya, o biólogos, ya, pero, recuerden ustedes algo especial. Cuando hablamos del derecho, una querella termina siendo un proceso judicial, ¿ya? Una querella termina siendo el momento en que el demandante y el demandado a través de sus abogados van a terminar enfrentándose dentro de un litigio, dentro de un juicio, ¿ya? Entonces, la querella de las imágenes duró 150 años. Por un lado, ya, la iglesia cristiana que decía no hay adoración, sino veneración. Y por otro lado, los iconoclastas que decían hay adoración de imágenes y eso es idolatría. ¿Qué sucedió después de tanto tiempo? Bueno, al final la iglesia cristiana se impuso, ¿ya? Se impuso. Ellos terminaron estableciendo lo siguiente. Dentro de todas las iglesias cristianas que existen, la presencia de imágenes está aceptada. Salvo en aquellos pueblos donde la población en general rechace la presencia de imágenes, en ellas sí se puede terminar retirando para evitar la destrucción, pero sigan siendo cristianos y sigan pagando tributos. Ahí surgió una propuesta. Repito, Bizancio está en decadencia. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el gobierno bizantino, ya de Miguel Celulario, ya el otro emperador de Bizancio, se va a dar cuenta de algo. En Bizancio, la población es cristiana,
¿ya? La población es cristiana, pero no papista. ¿A qué me refiero con esto? La gente cree en Cristo, ¿ya? Pero no les gusta mucho, están disgustados con el Papa, precisamente por la forma en la que ha impuesto el tema de la presencia de las imágenes en las iglesias. Por esa misma situación, ¿qué es lo que hizo este emperador? Bueno, lo que hizo este emperador fue separar, ya separar la iglesia cristiana, ya la iglesia o la iglesia bizantina de la iglesia romana, ya, y terminó creando una iglesia independiente, a la cual se le conoce con el nombre de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, la Ortodoxa de Oriente. Cuando hablamos de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, profesor, ¿qué cosa significa la palabra ortodoxo? Que también es otro término que se va a utilizar en el curso. Ortodoxo es aquel que sigue al pie de la letra las leyes. Ese es un ortodoxo, aquel que sigue al pie de la letra las leyes. Repito, los bizantinos van a decir, nosotros somos puristas. Aquí en la Biblia dice, adorar imágenes es idolatría, es adoración y es pecado. Entonces yo no estoy de acuerdo con la iglesia romana dirigida por el Papa que dice que solamente es veneración. ¿Ya? Así que por una cuestión de dogma o de fe, nos separamos. Un argumento. El otro argumento terminaba siendo ¿cuál? Ya terminaba siendo ¿cuál? La iglesia cristiana, ya con sede en Roma, ya termina planteando de que la fe, ya la religión, puede ser interpretada a través de la filosofía. Y nosotros consideramos que no, decía Bizancio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan compleja, ¿ya? Es tan difícil de entender para el conocimiento humano, que intentar interpretarla suena a burla, ¿ya? Suena a burla. Entonces, nosotros no interpretamos, aceptamos la palabra de Dios, somos ortodoxos, somos muy pegados a la Biblia. Si ustedes quieren interpretarla, no estamos de acuerdo, por lo tanto, no puedo seguir estando unido a ustedes. Entonces, la iglesia de Bizancio, repito, se independiza de Roma y forma su propia iglesia. Si bien ese argumento religioso podría, repito, o sea, tiene su forma de defenderse, en realidad había un interés económico mucho más grande. El líder de la iglesia cristiana en toda Europa era el Papa con sede en Roma. Entonces, cuando Bizancio se separa y crea su iglesia independiente a Roma, los tributos que pagaban los cristianos al Papa, pues no los dejan de pagar, simplemente ahora lo pagan al patriarca, que es el nuevo líder de la iglesia bizantina. Y segundo, ya de segundo, las tierras que venía teniendo el Papa en el Oriente, las pierde y pasan al gobierno bizantino. Es de esta manera, repito, que nace el llamado el césaropapismo, el emperador, el jefe político y religioso del Imperio bizantino. Este evento por el cual Bizancio se separa del liderazgo religioso de Roma se le conoce con el nombre del cisma de Oriente, que significa la palabra cisma. Sinónimo de cisma, división o separación. Específicamente, cisma significa división de la iglesia o de la religión. Repito, la iglesia cristiana, que era una, ahora está dividida en dos, ya en dos. Entre la iglesia cristiana ortodoxa de Oriente bizantino y la iglesia cristiana heterodoxa de Occidente, que es dirigida por el Papa. ¿Ya? A esta iglesia cristiana heterodoxa de Occidente, pasamos a llamarla a partir del 1054, o del cisma de Oriente, se le pasa a conocer con el nombre de Iglesia Católica. Tercero, profesor, ¿por qué dice ahí en el aspecto cultural el sincretismo? Del sincretismo. Mira, cuando hablamos de una cultura sincrética, es porque ella va a terminar tomando elementos culturales de diferentes regiones. Y hay que tomar en cuenta que la ciudad de Constantinopla, sobre todo, terminaba siendo una ciudad cosmopolita. ¿Qué significaba eso? No es que Constantinopla, no es que la ciudad capital de Bizancio, ella tenga comercio con otros pueblos. O sea, no solamente ellos. Estos pueblos también venían teniendo comercio con Constantinopla o el Imperio Bizantino. El comercio terminaba siendo muy fluido. Y no solamente era fluido, sino que también había una serie de mezclas culturales que se venían produciendo. Bizancio tenía que ser muy flexible con sus creencias, con su fe, con su pensamiento sobre el mundo, porque tiene contacto con muchos pueblos. Entonces, no podía decir, lo tuyo es peor que lo mío, ¿ya? O yo soy mejor que tú, porque si no, esos pueblos se podían resentir y no tener comercio contigo. Entonces, Bizancio, en su apertura comercial y cultural, va a terminar teniendo una serie de elementos de diferentes pueblos, de la filosofía griega, de la religión y el derecho romano, pero también de los contactos con los pueblos de Oriente. Y cuando hablo de Oriente estoy hablando de quiénes, de los vándalos, de los suevos, de los musulmanes, etcétera, que van a influenciar mucho en su religión. Por ejemplo, uno de los elementos importantes en su cultura, y que fue pregunta de examen de admisión, es este. El Imperio Bizantino, en sus iglesias va a terminar teniendo algo llamado por el nombre de mosaicos. ¿Qué son los mosaicos?
Los mosaicos terminan siendo imágenes, principalmente de carácter religiosas, hechas con piedras o con piedritas o con mayólicas pequeñitas de diferentes colores, ¿ya? Con las que se representan imágenes. Por ejemplo, se representa la imagen de Jesucristo, ¿ya? En donde Jesucristo no aparece como en el catolicismo de Occidente de una manera apacible y bondadosa, sino aparece con una imagen así fuerte, ya fuerte y hasta castigadora, ¿ya? Pero además de eso, pero además de eso, aparece, por ejemplo, un mosaico de Justiniano, que le decía hace un rato, que tiene a su lado sacerdotes y a militares, con lo cual representa ya la unión y la subordinación, además, del poder político, militar y religioso ante el emperador, ya ante el emperador. Eh, pero hay otro elemento que también termina siendo importante, ¿ya? No se termina representando la imagen de Dios, ¿ya? De Dios. De Jesús sí, pero de Dios no, de Dios no. Lo cual terminaba siendo también común en el cristianismo de Occidente, pero que también era una fuerte influencia del Islam, que vamos a pasar a ver en un momentito, de la religión musulmana. Entonces, no se olviden, ¿eh? En el aspecto cultural, en el arte, para los bizantinos va a destacar la producción de mosaicos, ¿ya? Que es el imperio árabe, el imperio musulmán. Cuando hablamos de el imperio musulmán, muchachos y muchachas, ya primero hay que terminar viendo su ubicación geográfica, ¿ya? Entonces, mira esta parte del mapa, ya mira esta parte del mapa. Esta zona se termina ubicando entre la zona del nororiente del territorio africano, donde está Egipto, y la zona del cercano oriente, donde se desarrolla, o parte del territorio asiático, la zona cercana a Europa y África, ¿ya? En la zona sur-occidental del territorio asiático, vamos a terminar encontrando la llamada Península Arabia o Península Arábiga, ¿ya? Así también se le termina llamando, ¿ya? Este territorio se caracteriza, geográficamente hablando, por tener un entorno principalmente árido o desértico, ¿ya? Principalmente árido o desértico, salvo precisamente en las zonas de las costas, ya de las costas occidentales y de la costa sur del territorio de Arabia, donde van a terminar encontrándose una serie de oasis. Recuerden que los oasis terminan siendo puntos de agua en el desierto, y en esos puntos de agua en el desierto, alrededor de ellos se van a terminar formando algunas ciudades o pequeños reinos. ¿Ok? Primera cuestión, aspecto geográfico. Segunda cuestión, aspecto económico. Por la poca cantidad de agua que termina encontrándose en esta región, hay que tomar en cuenta que la agricultura no es su principal actividad económica. Su principal actividad económica era otra, el comercio, el comercio. Así que las rutas comerciales para poder tener acceso sobre otras regiones terminaban siendo muy importantes de poseer por parte de estos pueblos. Y por lo tanto, también terminaba generando una serie de enfrentamientos por el control de esas rutas comerciales. Ese punto es importante, ¿por qué? Porque es lo que va a terminar marcando la vida del territorio de la península arábiga durante mucho tiempo, ¿ya? Durante mucho tiempo. Insisto, el hecho de que las rutas comerciales sean tan deseadas hacían que dentro de cada una de estas ciudades o reinos o pueblos se formen ejércitos para intentar tomar el control de esas rutas comerciales por parte de cada uno de estos pueblos. Y por ello mismo, las guerras terminaban siendo permanentes dentro del llamado imperio bizantino, ¿ok? O disculpa, dentro del territorio de la península arábiga. Ahora, ¿por qué es importante ese dato? Porque como había muchas guerras por el control de rutas, recuerden que cuando un comerciante quería pasar de un punto A a un punto B para poder vender sus productos, en el medio de esta región podía estar produciéndose un conflicto. Y por lo tanto, los comerciantes terminaban siendo sujetos de permanentes saqueos. Y ese terminaba siendo un problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó entonces? Lo que va a terminar sucediendo, es que los comerciantes árabes van a terminar buscando una fórmula para poder lograr que el comercio sea relativamente fluido. ¿Y cuál va a ser esa fórmula? Bueno, la primera fórmula que establecieron fue la creación de una ciudad sagrada. ¿Por qué? Repito, porque Arabia no solamente estaba dividida por una serie de ciudades o reinos independientes, sino que cada reino es independiente porque tiene su propio gobernante. Y su gobernante está protegido por una deidad, por un dios. Arabia era un territorio poliárquico, estaba dividido en muchos reinos, y era politeísta porque tenía muchos dioses. Entonces, repito, ¿cuál fue el acuerdo? Los comerciantes de Arabia llegaron al acuerdo que
era mejor tener los ídolos o las imágenes de sus dioses, ¿ya? No dispersas, sino concentradas en una sola ciudad, a la cual llamaremos ciudad sagrada, porque está en la presencia de todos los dioses de Arabia. Esa ciudad sagrada se llamaba la Meca, y la puedes terminar viendo en esta parte precisamente del mapa, la Meca, ya la Meca. Pero eso no es con Mahoma, no, eso es mucho antes de Mahoma, repito. Se llegó al acuerdo de que todos los ídolos o imágenes de los dioses de Arabia se iban a concentrar en la ciudad de la Meca, y por lo tanto, ¿qué sucedería? ¿Ya qué sucedería? Cuando tú ibas hacia la ciudad de la Meca, ya hacia la ciudad de la Meca, la gente o sea, los pueblos habían llegado a un acuerdo. Durante 3 meses al año se paralizaban todos los conflictos en Arabia. Y la población de los diferentes lugares está obligada a ir hacia la Meca para poder adorar a sus dioses. Producto de ese desplazamiento de gente, no podía haber guerra. Ya era un periodo de paz. La Meca no solamente era una ciudad sagrada por la presencia religiosa de los ídolos y de la población, sino que además de eso, la Meca terminaba siendo un gran centro comercial, porque como acá se concentraba toda la población árabe en un determinado momento, entonces los comerciantes tenían un gran mercado para poder vender y comercializar productos. De tal manera que estos 3 meses de paz eran importantes para el comercio. El inconveniente era que después de esos 3 meses de paz, volvían a haber 3 meses o 9 meses de guerra. ¿Por qué? Porque como ya no había obligación para la paz, los conflictos por las rutas y los mercados terminaban volviendo a restablecerse. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió entonces? Van a haber una serie de líderes, aparecen una serie de líderes que van a buscar que esa paz sea duradera, que esa paz sea permanente para que el comercio sea fluido. Y el que va a terminar teniendo éxito dentro de su objetivo es Mahoma, o Mohamed, como también se le llama en árabe. Mahoma, ¿quién es? ¿Quién es? Mahoma termina siendo, es un caso muy especial su vida, él es huérfano de padre, su padre fallece antes que él nazca, su madre fallece a los pocos años de haber nacido precisamente Mahoma, y por lo tanto él va a terminar siendo cuidado por sus tíos. Sus tíos terminan siendo, se me da la palabra exacta, beduinos. Los beduinos eran comerciantes del desierto, eran comerciantes independientes que terminaban utilizando diferentes rutas para poder ingresar a una región y vender sus productos. Entonces, Mahoma desde pequeño está viviendo con sus tíos en estas grandes caravanas que se están moviendo en el desierto de Arabia para poder moverse de una región a otra. Es analfabeto, pero en el aspecto de las rutas comerciales, Mahoma es un personaje que conoce muchas de esas rutas. Es un comerciante que se va haciendo hábil en el paso del tiempo. Mahoma, como a los 25 o 23 años de edad, tiene un matrimonio muy ventajoso. Se casa con una mujer mucho mayor que él, entre 48 y 50 años de edad, tenía a su primera esposa, Khadija, que era una viuda de un rico comerciante, y Mahoma se encarga de manejar sus negocios. O sea, Mahoma le comienza a picar plata a su esposa. Pero con eso Mahoma ya no tiene, digamos así, preocupaciones económicas. Mahoma ahora no solamente es un rico comerciante, sigue siendo un analfabeto, pero es un rico comerciante, y Mahoma es un pata que maneja muy bien las rutas comerciales y quiere seguir teniendo y ampliando su comercio, pero estas guerras terminaban siendo un problema para él como para muchos. Así que Mahoma, ¿qué es lo que hace? Mahoma, que ha tenido al parecer contactos con comerciantes judíos y cristianos, va a comenzar a absorber de estas propuestas religiosas elementos para lo que él quería. Mahoma se da cuenta de algo: los árabes son comerciantes hábiles, pero los judíos mucho más, también los cristianos. Así que Mahoma, ¿qué es lo que hace con ellos? Él observa esto: ellos son buenos comerciantes, como nosotros, pero ellos no se pelean como nosotros. ¿Qué elemento es el que hace que no se peleen? Bueno, Mahoma va a terminar diciendo su religión, su religión. Mientras que la religión en Arabia es politeísta, la religión de estos es monoteísta. Ese monoteísmo implica, además, que no hay varios, sino un líder al cual ellos terminan respetando, y gracias a eso se puede lograr la unidad comercial que deseamos. De esta forma, Mahoma, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Bueno, Mahoma, influenciado por la religión cristiana y la religión judaica, va a terminar estableciendo una propuesta religiosa que en realidad terminaba siendo el sustento para un gobierno políticamente unificado
y un comercio unido y fluido en la región de Arabia. Mahoma menciona que en el año 628 se aparece ante él el arcángel Gabriel. Él mismo que supuestamente se materializó ante María para decirle de que iba a estar embarazada y que iba a tener al Hijo de Dios o a Jesús. Desde el arcángel Gabriel, cuando Mahoma estaba rezando en una gruta, en una cueva, en un cerro, se le aparece y le dice, mira, ¿sabes qué? Dios te ha escogido como su profeta. Dios es Alá para ellos, ¿ya? Te ha escogido como su profeta, ¿ya? Así que cuando tú escuches voces en tu cabeza, no estás loco. Soy yo quien te está dictando los designios de Alá para que tú lo termines difundiendo entre tu población. ¿Ya? Desapareció el arcángel Gabriel. Entre el año 628 y el año 618 y el año 622, Mahoma se encarga de intentar convencer a la gente que iba a la Meca de que ellos venían teniendo un pensamiento religioso equivocado. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Lo que terminaba planteando Mahoma era lo siguiente. Cuando la gente llegaba a la Meca, Mahoma les decía, ustedes están viniendo a adorar dioses que no son correctos, que son un engaño del demonio ante su fe. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer tú? Dejar de creer en esos dioses y creer en el único Dios que termina siendo Alá, que además me ha escogido a mí como en su intermediario profeta. ¿Ya? Pues la propuesta de Mahoma terminaba siendo una propuesta interesante, repito, monoteísta, de unificación política, pero no conseguía aprobación. O sea, la gente le escuchaba y le decía, este pata está loquito. Pero hubieron líderes ya de diferentes pueblos que escucharon a Mahoma atentamente y dijeron, Mahoma es un buen orador, ya Mahoma todavía no consigue un gran apoyo, pero lo podría conseguir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alejar a Mahoma del pueblo porque los puede infectar con sus ideas religiosas. Entonces, ¿qué hicieron estos dos líderes de estos pueblos de Arabia? Agarraron los ídolos, las imágenes de sus dioses que estaban en la Meca y los devolvieron a su ciudad. Profesor, ¿y cuál es el problema? El problema es que las poblaciones de estas dos regiones ya no tenían que ir a la Meca. Y era una gran cantidad de gente que no viajaba y que no compraba productos. Los comerciantes de la Meca, llamados los Quraysh, los Correichitas, vieron a Mahoma como un problema. Repito, a pesar de que no tenía un gran crecimiento de seguidores, vieron a Mahoma como un problema porque está afectando sus negocios y decidieron asesinarlo. Según lo que dice el Corán, el libro sagrado de los árabes, el arcángel Gabriel le dice a Mahoma, huye, porque te van a matar. Esa huida de Mahoma va desde esta ciudad llamada La Meca, vuelvo a poner el mapa, miren ustedes, desde La Meca hacia otra ciudad llamada Yatrib o Medina, ¿ya? La ciudad del profeta. Mahoma huye y este evento se le conoce con el nombre de la Égira, ya no se olviden ustedes, la Égira, año 622, evento fundacional de la religión islámica. ¿Por qué se le llama así? Recuerden que para nosotros, o sea, nosotros en la actualidad estamos a ver qué día estamos, no recuerdo muy bien, 17 de mayo del 2021 después de Cristo. Entonces, nuestro calendario, recuerden que está regido por el supuesto nacimiento de Cristo, ¿ya? No digo que Jesús no haya nacido, estoy refiriendo a que no es la fecha adecuada. Pero, desde que Jesús nació en adelante han pasado supuestamente 2021 años, ¿ya? Hay un antes y un después de Cristo. Para los musulmanes, la cuestión es parecida. Entonces, ellos vienen teniendo un antes y después de la Égira. El año 622 marca el evento, el año 1 del calendario islámico musulmán. No se olviden de eso. ¿Por qué es tan importante esa huida? No solamente porque Mahoma evita ser asesinado porque Dios le termina avisando, sino porque Mahoma va a terminar pasando 40 días en el desierto sin comer ni tomar agua. Así que se propone, desde el punto de vista religioso, que Mahoma sobrevive por algo, ¿ya? Porque Alá lo escogió como profeta. Esa es la única explicación para poder sobrevivir en el desierto, desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista real, ya hay un programa, se me va el nombre, Sobreviviendo, creo que se llama el nombre nada más, no recuerdo muy bien, de un patita que lo dejan en lugares extremos y este pata tiene que sobrevivir. Él es un ex militar. Y él hizo precisamente lo mismo, lo dejaron 40 días en el desierto de Arabia y logró sobrevivir. ¿Qué es lo que hizo? Abrir el cuerpo por ejemplo, de los camellos,
Y cuando había una tormenta de arena, cuando hacía mucho frío en la noche, se terminaba metiendo dentro de su cuerpo, porque es asqueroso, no importa, es supervivencia. O terminaba tomando la grasa y el agua que venía estando en las jorobas de los camellos para poder sobrevivir. Repito, ya es una forma de adaptarse para sobrevivir literalmente. De esa manera, si Mahoma había sido criado por comerciantes del desierto que tenían que pasar por rutas muy extremas, tal vez Mahoma sabía cómo sobrevivir y lo hizo. Pero la cuestión es esta. Mahoma cuando llega a Medina se convierte en un sabio, en un legislador en realidad. Eh, Mahoma, va a terminar logrando poner paz ante protestas de los pueblos por tierras, ya es bien recibido por parte de la élite del territorio, y Mahoma va logrando convencer poco a poco a la gente de algo, ¿ya? Mahoma termina difundiendo su fe, y Mahoma va a decir de que hay un solo Dios, Alá, ya, Alá, y que existe un profeta mayor de Alá que termina siendo él, Mahoma. ¿Por qué digo profeta mayor? ¿Ya? ¿Por qué profeta mayor? Porque recuerden que según la religión islámico-musulmana, Dios, repito, Alá, que es igual a decir Yahvé, ya o Jehová, ha terminado o no ha terminado enviando nunca a su hijo, ya a su hijo. Ha terminado escogiendo profetas. ¿Quiénes son los profetas de Alá? Abraham es un profeta de Alá, Moisés es un profeta de Alá, Jesús es un profeta de Alá, pero de estos en el ranking de los profetas, Mahoma está en el número 1, el mayor y último profeta. Eso es lo que ellos terminan planteando. Mahoma logra convencer entre el año 622 y 630 a la población de Medina de esta propuesta religiosa. Los hace monoteístas con Mahoma como líder. Ataca eh, se me da el nombre, de estas multitudes de gente que terminaban dirigiéndose hacia la Meca para poder tener comercio y ver a sus dioses. También van a ser atacados, muchos asesinados, pero eso va logrando consolidar la fe de esta población y el liderazgo de Mahoma. En el año 630, Mahoma pasa de la defensa al ataque. De la ciudad de Medina ataca la Meca, logra tomar esta ciudad sagrada, destruye la imagen sagrada o los ídolos de todos los dioses del territorio árabe, menos una. La única que no destruye ya termina siendo un meteorito, a la cual se le conoce con el nombre de la piedra negra, que se ubica en uno de los vértices, ya en una de las esquinas de este templo ubicado en la Meca llamada la Kaaba. ¿Ya? Eh, este meteorito, según las creencias islámicas, había llegado desde el cielo, ¿ya? Y supuestamente había sido enviado por parte de Alá. Alá no tiene una figura, no tiene un ídolo. Alá era, antes de Mahoma, el dios más poderoso de Arabia. Lo que hace Mahoma es convertirlo de dios más poderoso en único dios, en único dios. Y es tan fuerte su poder que es un dios creador y destructor. Tanto así que mandó un meteorito que terminó haciendo desértico gran parte de Arabia. Por eso es que este meteorito no es considerado un ídolo o una imagen sagrada, sino termina siendo considerado solamente la muestra del poder gigante que Alá tiene. No se olviden de eso. ¿Qué otro elemento más podemos tomar en consideración? Cuando hablamos de Mahoma, Mahoma en el año 630 toma la Meca y entre el año 630 y 632 Mahoma va a terminar haciendo o va a terminar consolidando su poder dentro de Arabia. Yo siempre digo esto, Mahoma hace un viaje por toda Arabia, un Mahoma Arabian Tour, ¿ya? Y logra convencer, en algunos casos, e imponer por la fuerza en otros, su liderazgo dentro de todo el territorio árabe. Para el año 632 toda la península árabe estaba unificada bajo el mando de Mahoma, ¿ya? Bajo el monoteísmo, ¿ya? Y bajo el Islam como religión, logrando con eso la unidad política, religiosa y comercial, que era lo que tanto buscó Mahoma. En el año 632 Mahoma muere. Según el Islam, no murió, ¿ya? Según el Islam, no murió. ¿Qué pasó? Según la propuesta religiosa, Mahoma se dirigió a Jerusalén, ¿ya? Donde Jesús había sido elevado al cielo. Y él, siendo el profeta mayor, no le podía pasar menos que eso. Así que va a Jerusalén y va a terminar siendo elevado al cielo por Alá, según las propuestas religiosas de estos. Y en ese lugar donde supuestamente Alá es elevado al cielo, o donde Mahoma es elevado al cielo por Alá, se va a construir un templo religioso llamado el Templo del Domo. Jerusalén, ya Jerusalén es una zona conflictiva. No sé si estás al tanto con las noticias, pero Israel y Palestina o Cisjordania están que se atacan violentamente en los últimos días, ya precisamente por el control de la ciudad de Jerusalén. Pero tremenda bronca la que se produjo en esa época. A la muerte de Mahoma en el año 632,
La pregunta era, ¿quién pasa a tomar el liderazgo, ya, el liderazgo de Arabia? ¿Ya? ¿Y por qué la pregunta? Porque Mahoma había tenido 6 hijas mujeres, pero ningún hijo varón. Y en estas épocas las sociedades son patriarcales y Arabia, no voy a decir si más que otros pueblos, pero también era una sociedad patriarcal. Entonces, una mujer gobernando, imposible, ya imposible. Entonces, ¿quién podría gobernar? Y es ahí con donde comienzan a producirse las disputas por el liderazgo, ¿ya? Se estableció que los nuevos gobernantes serían llamados Jalifat. Jalifat significa sucesor. Castellanizado es califa. El califa era el sucesor de Mahoma. Así como Mahoma fue jefe político y religioso de Arabia, pues ellos también lo serían. Entonces, ellos eran los encargados del gobierno y de la religión en Arabia tras la muerte de Mahoma. Los califas van a ser los emperadores en realidad de Arabia y los califatos van a terminar siendo los gobiernos imperiales o expansionistas. Así como había un califa, había un gran visir, que era el primer ministro de los visires, que terminaban siendo, o los visires que eran ministros como el ministro de Economía, el ministro de Producción, etcétera, que existen en la actualidad, el ministro de Justicia, pero también estaban los valís, que eran los gobernantes de las provincias, ya dentro de esta administración que se va a ir creando. Los califatos, como se pone acá, van a terminar siendo 3 etapas, ya 3 etapas de Arabia en el paso del tiempo. El primer califato ya es el llamado califato ortodoxo o perfecto. No se olviden que ortodoxo es aquel que sigue al pie de la letra las leyes. No se olviden de eso. ¿Por qué? Porque cuando muere Mahoma, los califas, van a terminar siendo aquellas personas que convivieron con Mahoma, ya, van a ser aquellas personas que, eh, como los apóstoles de Jesucristo, que al estar cerca a Mahoma, entonces ellos iban a actuar como si Mahoma estuviera presente. Van a actuar al pie de la letra como si Mahoma estuviera entre nosotros. Por eso eran los perfectos para poder gobernar, ¿ya? Este califato ortodoxo tiene como primer califa a Abu Bakr, uno de los yernos de Mahoma, ¿ya? Que es el primer califa, y que inicia además de esto, o que consolida la unificación de Arabia. Tras él está el califa Omar, con el que se logra una buena expansión territorial, expandiéndose fuera de Arabia y comenzando a atacar el imperio sasánida, ¿ya? Y además de eso, ingresando al territorio egipcio. Omar. Una de las cosas interesantes con Omar es que los militares que terminaban participando en las guerras iban a repartirse la mitad de lo robado, la mitad del botín, y la otra mitad era para el Estado. Bueno, la mitad de acuerdo al rango que tuvieras, ¿no? Pero para Arabia eso terminaba siendo una gran noticia porque mucha gente entra al ejército por las riquezas que podían obtener. A la muerte de Omar viene otro califa llamado Othman, ¿ya? A quien se le atribuye la creación del Corán oficial. El Corán es el libro sagrado de los árabes, su texto sagrado, las recitaciones, pero había muchas versiones del Corán. Es decir, cuando Mahoma pasaba por algún lugar y predicaba, había mucha gente que escribía. Entonces habían muchas versiones de lo que Mahoma recitó. Lo que él hizo fue sintetizar todos estos textos en un texto oficial, ¿ya? Para que no hayan, digamos así, ideas diferentes con lo que Mahoma había terminado planteando, ¿ya? Así que muchos otros textos terminaron siendo quemados también. Eh, tras, o con el califa Othman hubo un problema, ¿ya? Este personaje terminó frenando las guerras de expansión de los árabes y eso hizo, ¿ya?, de que los militares terminaran asesinándolo. A la muerte de Othman se va a terminar produciendo con apoyo militar la llegada al gobierno de otro de los yernos de Mahoma llamado Ali. Pero un grupo de gente decía, sobre todo estos militares, que Ali tenía el derecho de poder gobernar ya que venía teniendo un parentesco con Mahoma porque estaba casado con su hija. Otros, sobre todo los sacerdotes, decían que no, que para poder ser califa tú tenías que ser elegido de acuerdo a las leyes o las sunas, ¿ya?, de la ley y la religión árabe. Es así que se termina produciendo una división en Arabia entre los sunitas, ¿ya?, y los chiitas que están a favor de Ali. Ali termina siendo asesinado y a su muerte aparece un segundo califato. El califato ortodoxo, como dice ahí, tiene como capital la ciudad de Medina, en Arabia, pero la nueva familia gobernante pasa su ciudad capital a Damasco, en el actual Siria, ya hacia por acá por el norte, Este califato se llama el califato Omeya, con un líder llamado Muawiyah, que es el primer gobernante de este periodo. Durante la época del califato Omeya, lo más importante va a ser la máxima expansión territorial que va a terminar logrando el imperio árabe, el imperio musulmán. Vamos a ver si en el siguiente está, justo ahí está, en la zona
inferior a tu mano derecha, se observa todos los dominios territoriales que el Imperio Árabe logró tener durante el Califato Medio. En el oriente va a terminar llegando hasta el norte de la India, ya pasando por los territorios actuales de Afganistán, Irán, Irak, ya Siria, Israel, Palestina, Jordania, Cisjordania, Egipto, todo el norte del África, con el liderazgo sobre los bereberes, y va a terminar llegando hacia la península ibérica. En el caso de la península ibérica es un caso especial porque los musulmanes llegan a Europa, es un territorio tricontinental, Asia, África, Europa. Ellos quisieron seguir avanzando y al costadito de España está Francia, estaba el Reino Franco. Y hay una batalla que espero que alguno de ustedes recuerde, que se le conoce con el nombre de la batalla de Poitiers o Tours, también se le llama así. En esta batalla de Poitiers o Tours se termina produciendo la victoria del Reino Franco con el liderazgo de, se me va el nombre de este personaje, Pipino el Eristal, puede ser. Carlos Martel. ¿Ya? Carlos Martel derrota el avance de los árabes en la batalla de Poitiers y es considerado este evento ya como la que protege el cristianismo en Europa Occidental y frena el avance del Islam. Pero si bien para Europa eso es importante, hay que recordar otro elemento más. ¿Cuál es lo beneficioso para Arabia de tener un territorio tan gigantesco? Bueno, viene teniendo tierras fértiles fuera de sus dominios, que era un territorio árido. Pero además de eso, y sobre todo, para este pueblo de comerciantes era tan importante por las rutas comerciales terrestres y marítimas. Ellos pasan a manejar el comercio en el Océano Índico y en el Mar Mediterráneo, generando grandísimos ingresos para ellos también durante este periodo, ¿ya? Cuando los árabes se expanden, los árabes difunden el Islam. Para eso hay un elemento importante acá llamado con el nombre de la yihad, ¿ya? La yihad, mira tú. ¿Qué es la yihad? ¿Ya? La yihad normalmente se le suele conocer con el nombre de la Guerra Santa, ¿ya? Pero la palabra exacta que hace referencia al yihad es el esfuerzo. El esfuerzo de la yihad o Guerra Santa hace referencia a algo. Yo tengo que pelear en dos frentes. El frente interno, que es el esfuerzo. El esfuerzo implica que yo tengo que sacar aquellos malos pensamientos, la inmoralidad, la falta de ética, los demonios que no me permiten a mí ser un buen musulmán, un buen creyente del Islam, ¿ya? Un buen creyente del Islam. Pero además la yihad va a terminar siendo utilizado como una herramienta político-militar, porque donde los árabes llegan van a intentar, ¿ya? O van a expandir y difundir el Islam como religión. Entonces, si tú no eres creyente del Islam, tendrás que serlo, ¿ya? Tendrás que serlo. Y yo te obligaré a hacerlo por tu bien, ¿ya? Por tu libertad, por la libertad de tu alma, para que termine llegando al cielo. Son las creencias religiosas que ellos terminan proponiendo. La yihad es repito, son la justificación, ¿ya? De la expansión territorial a través de guerras por parte de los árabes. Otro elemento a tomar en consideración dentro de este proceso es que esto genera tres grupos sociales dentro de Arabia. Están los llamados muslín o musulmanes, ¿ya? Que son los nacidos en Arabia y creyentes del Islam. Están los llamados mawalis, que terminan siendo los que han nacido fuera de Arabia, pero que se han convertido a la religión islámica, ¿ya? Y por otro lado están los llamados dhimmis. Los dhimmis terminan siendo casos especiales, porque en algunas partes del territorio del Imperio Árabe, ¿ya? Se permite que la población siga manteniendo su fe religiosa, sobre todo con los cristianos de España, ¿ya? Si tú no quieres ser musulmán, no lo seas, compadre. Pero vas a tener ya que pagar una serie de impuestos del cual los musulmanes ahora están eximidos, que no tienen que pagar. Esto hacía de que algunas familias nobles, por ejemplo españolas, sigan manteniendo el cristianismo en contra de la presencia islámica en el territorio, por ejemplo, ¿ya? Lo más importante del califato Omeya es su gran expansión territorial. Y en la época del califato abásida, la cosa cambia. Abu el-Abbas es el personaje que termina generando una revolución social y política en Arabia. Este personaje, ¿qué es lo que hizo? Como los musulmanes y los mawalis, digamos, tenían una suerte de escala, los musulmanes tenían más derechos que los mawalis, lo que va a decir Abu el-Abbas es lo siguiente. Si el pueblo me apoya, sobre todo si los mawalis me apoyan a tener el control del gobierno, yo establezco un cambio, que los musulmanes y los mawalis son iguales. Es decir, si todos somos musulmanes, no importa si has nacido dentro o fuera del territorio árabe. Todos van a tener los mismos derechos.
Y habría que tomar en cuenta, repito, mirando el mapa, que la mayoría de los creyentes del Islam estaban fuera del territorio de Arabia. Así que con eso, con el apoyo de los musulmanes de diferentes provincias, pues Abu el-Abbas llega al gobierno y se genera el llamado Califato Abbasida. Lo más importante de la época del Califato Abbasida termina siendo el gran desarrollo cultural que se va a lograr en este periodo, cuya capital se encontraba en Bagdad. ¿Ya? Por ejemplo, se va a terminar promoviendo el desarrollo de las matemáticas. ¿Ya? Destaca para los árabes la creación del álgebra y la difusión de los llamados números arábigos, que en realidad terminan siendo los símbolos numéricos que nosotros utilizamos, pero nacidos en la India. Por otro lado, siempre se tiene la mala idea de que los musulmanes terminan teniendo una religión muy cerrada, un pensamiento muy cerrado, que son anticientíficos, que tienen una cultura inferior a la europea. Y en ese contexto es totalmente falso. Al contrario, la Europa medieval, con una religión cristiana muy fuerte y muy dogmática, terminaba siendo muy cerrada al desarrollo de la ciencia en comparación a Arabia. Mientras que en Europa Occidental, por ejemplo, no se podía abrir un cuerpo para poder hacer una investigación interna, ¿ya? Porque era considerado como terminar tocando o violando el templo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para poder proteger nuestro alma, lo que implicaba un pecado y lo que implicaba que esa persona que lo hiciera iba a ser asesinada. En Arabia no, ya en Arabia, por ejemplo, destaca Avicennas, ya que va a terminar escribiendo un libro llamado como el Canon de la Medicina, en donde habían disecciones e investigaciones corporales con muchos avances científicos, mucho de mayor logro de lo que venía teniendo Europa en aquel entonces. Y mucho de eso está influenciado, ¿sabes por qué? Por la antigua Grecia y Roma, ¿ya? Recuerden que Arabia, donde se está expandiendo, también termina teniendo contacto con la antigua cultura grecorromana y la comienzan a absorber. Por ejemplo, Averroes en la filosofía va a terminar haciendo comentarios a los libros de Aristóteles. La filosofía aristotélica griega, con fuerte base en Roma, va a terminar siendo la base de una nueva interpretación de la sociedad, pero sin chocar con el Islam, porque no puede chocar con el dominio político de la época. Se va a terminar escribiendo mucho tiempo después Las Mil y Una Noches, se va a terminar haciendo la alquimia, que era la mezcla de elementos en la que se venía buscando la piedra filosofal para convertir el plomo en oro, o para poder conseguir el elixir de la eterna juventud, una medicina que evite que la gente envejezca y muera por lo tanto. Nunca lo consiguieron, pero sí terminaron consiguiendo avances en medicina química que va a ser fundamental. El gran problema de la época del califato abasida es que otras ciudades fuera de Bagdad van a ir obteniendo poder, sobre todo el Cairo, en Egipto. ¿Qué cosa es lo que pasaba? ¿Ya? El Cairo era una ciudad de comercio muy activo dentro del inmenso imperio árabe, solamente mirad su posición geográfica. Entonces, el Cairo se dio cuenta, ¿ya?, de que para que el comercio entre Occidente y Oriente dentro del imperio se haga, tienen que pasar por su ciudad. O sea, ellos eran la segunda ciudad de mayor importancia, pero pagaban demasiados impuestos, un gobierno central que era inoperante. Entonces, el Cairo decidió por cuestiones religiosas y comerciales y políticas, separarse de Bagdad y terminó creando su propio califato, ya llamado como el Califato del Cairo Fatimita. Cuando el Cairo se separa, el imperio árabe pues terminó prácticamente desapareciendo, porque el territorio del África se había separado, así que ahora estaba dividido el imperio. La ciudad de Córdoba en España, otra ciudad importante, también decidió crear su propio califato, el Califato de Córdoba entre España y la zona del occidente del África, que está de un color verde un poco más claro, y la ciudad de Bagdad solamente se quedó con el territorio de Oriente, de tal manera que las tres ciudades más importantes de Arabia, Bagdad, El Cairo y Córdoba, se separaron, generando la fractura en el siglo XIII del imperio árabe o musulmán. Para terminar la clase, ya solamente hay que recordar un par de elementos que ya había mencionado. Recuerden que la religión árabe se le conoce con el nombre de Islam. ¿Qué significa Islam? Sumisión a Dios o sumisión a Alá. Yo hago lo que él plantee, ¿ya? Segundo, los creyentes del Islam se le llama musulmanes o muslim, ¿ya? Tercero, el libro sagrado de ellos se le conoce con el nombre de el Corán. La palabra Corán es recitación porque termina siendo lo que Mahoma dijo, que supuestamente es enviado por parte de Alá para que la gente cree en él. Ya, no se olviden de eso ustedes. Pregunta de examen de admisión. La religión islámica viene teniendo 5 pilares o columnas vertebrales sobre los que se asienta. La primera de ellas es la confesión o la profesión de la fe, ¿ya?
¿Qué es la confesión de la fe? Acá hay que decir profesión, no es que confesión. Confesión es cuando yo digo, yo tengo fe. Fe es una creencia religiosa. Y la fe es, yo creo en Alá como único Dios y Mahoma como su mayor profeta. Pero la cuestión es que ellos no confiesan, sino que ellos profesan, ¿ya? Es decir, yo confieso que creo en esto, ¿ya? Pero además de eso, intento convencer a la gente de que también lo haga, ¿ya? Como los testigos de Jehová cuando le tocan la puerta para que también termines convirtiéndose en su religión. Es lo mismo que vas a encontrar acá con la llamada profesión de la fe. Es el pilar más importante, y ha sido pregunta de examen de admisión. El pilar más importante de la religión islámica termina siendo creer en Allah como máximo, como único Dios, y en Mahoma como su mayor profeta. Los 4 pilares restantes terminan siendo la oración 5 veces al día en horas específicas, con un cuerpo limpio, con túnicas limpias, en dirección a la Meca, en el lugar del mundo en el que te encuentres. El tercero de ellos termina siendo la limosna. Y no es encontrar a una persona que tenga hambre y darle 20 céntimos, sino que el 2.5% de tus ingresos anuales terminan pasando al Islam, en realidad a las iglesias para que lo redistribuyan entre la gente pobre. El cuarto termina siendo el ayuno. El ayuno para los musulmanes. Y acá dicen el mes del Ramadán. El mes de Ramadán es un periodo de 40 días en el cual la gente recuerda la égira, la época en la que Mahoma tuvo que viajar desde la Meca hasta Medina. Tras la muerte de Mahoma, todo el mundo intentó hacer lo mismo, dejar de comer 40 días, pero la gente moría como mosca. Así que el gobierno decidió que durante esos 40 días, y se sigue aplicando hasta la actualidad, se hace, repito, una dieta ligera muy agresiva. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la gente no puede comer nada, ni comer ni beber nada. Desde las 6 de la tarde en adelante puedes terminar comiendo cosas ligeras, supuestamente, ya, para poder mantenerte en pie durante este periodo religioso. La gente que pueda, o sea, que tenga los recursos para hacerlo, tiene que ir ante Dios, sino solamente la piedra negra, y terminar caminando alrededor de ella. Lo cual es muy difícil, lo cual es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque el calor es muy intenso y mucha gente termina cayendo al suelo deshidratada o por el calor, y la gente reniega de ellos. Ya ves, así sufrió Mahoma cuando quiso liberarnos en la égira. Lo sacan de ahí a través de enfermeros, pero termina siendo parte de esta fe que ellos terminan teniendo. Lo que viene en pregunta de examen de admisión es que la más importante de los pilares es la profesión de la fe, donde se cree en Alá como único Dios y Mahoma como el mayor de sus profetas. ¿Ya? Bueno, me dieron las 12:01. Ustedes van a tener su próxima clase, ahorita tienen receso, giras, pero si es que estoy yo en clase la próxima semana o el profesor Yucra, yo le voy a informar a él que les pase las claves, ¿ya? O si no, se los paso a través de la tutora, pero mañana, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar el material y puedan terminar claveteando primero con respecto a lo que hemos hecho en clase. ¿Es bueno, muchachos? Nosotros nos vemos el día jueves, que yo comienzo a retomar las clases, y tenemos que ver, para el caso de Historia del Perú, invasión a América, invasión al Tahuantinsuyo, guerras civiles, resistencia inca, así que hay 4 temas por ver y vengan repasando, ¿ok? Los dejo acá, muchachos. Miriam, te dejo a los muchachos para que puedan pasar a su receso. Cuídense mucho, cuiden a la familia, ya no bajen la guardia.